¿Qué tal? Buenos días y bienvenidos a unas nuevas lecturas platónicas. En esta ocasión estamos en el libro 5, un libro súper interesante. Estamos continuando, pues, la reflexión que dejamos en el libro anterior, ¿no? Recuerden que esta separación de libros es arbitraria, que ha sido hecho por filólogos con el afán de ordenar la República, pero originalmente no tenía esta separación en capítulos o en libros, en todo caso, ¿sí? Para ir recordando, en el libro 4, ¿en qué nos quedamos? Nos quedamos en las partes del alma, bueno, o en las especies de alma, mejor dicho, que eran tres, y también nos quedamos en que el estado justo es el estado en el cual cada quien cumple su función y no interrumpe lo que hace lo demás. Y así como el estado es justo, eso mismo también se refleja en el individuo, es decir, un individuo justo es como el estado justo, porque nosotros también tenemos una suerte de bandos, ¿no? Y siempre y cuando lo mejor domine a lo peor, que suele ser lo mucho, entonces vamos a estar bien, ¿sí? Ahí nos quedamos, ¿no? Y bueno, pues ahora Sócrates sigue hablando con Glaucón y ahora le va a decir que hay un solo modo de hacer el bien y muchos modos de hacer el mal, ¿no? Se va a querer explayar sobre este asunto, pero va a ser interrumpido por los demás participantes que están prestos a seguir escuchando a Sócrates y no dejarlo irse por las ramas cuando mencionó por ahí, ¿no? Así de forma muy, muy rápida que debería haber una comunidad de hombres, de mujeres y de niños, ¿no? Eso le pareció muy extraño a muchos, aunque no tanto porque ya Pitágoras lo había mencionado, pero en fin, vamos entonces a retomar nuestra lectura. De hecho, estamos retomando en el libro 4 la última parte, y comenzamos con el libro 5, ¿ya? Entonces, para eso vamos a compartir una vez la pantalla que está aquí. ¿Sí? Aquí estamos cerrando el libro 4, estamos en la línea, a ver, para los que nos están siguiendo, 445 C, ¿ya? Y luego vamos a entrar al libro 5. Ahora sí. Entonces, comencemos aquí. Entonces, Sócrates sigue hablando con Glaucón, ¿ya? Entonces, creo que Glaucón puedes comenzar de una vez. Esta sección dura unos 11 minutos, ¿no? Y luego vamos con los comentarios, que también es lo más interesante que hay por aquí. Entonces, podemos comenzar ya. ¿Jocelyn está listo? Sí, Ok, entonces, dale en 5, buenos días, 4, 3, 2, 1 y ya. yo te sigo, a ti solo te toca hablar. Y bien, ya que hemos ascendido hasta un sitio que es como atalaya de la argumentación, me parece que hay una sola especie de excelencia, arete, e incontables de malogro, caquía, aunque solo 4 de ellas son dignas de mención, ¿Qué quieres decir? que por cuantos modos de gobierno cuenten con formas específicas, probablemente haya tantos modos de alma. ¿Y cuántas hay? 5 modos de gobierno y 5 modos de alma. Dime cuáles. Digo que el modo de gobierno que hemos descrito es uno, pero podría llamarse con dos nombres. Así, si entre los gobernantes surge uno que destaca de los demás, lo llamaremos monarquía, mientras que en caso de que sean varios, aristocracia. Es cierto. Por eso entonces afirmo que es una especie única, pues ni aunque sean varios, ni aunque surja uno, solo cambiará las leyes del Estado en forma notable, si es que se han criado y educado del modo que hemos descrito. No parece probable. A semejante estado de semejante forma de gobierno llamo buena y recta, lo mismo que al hombre correspondiente, pero a las otras las tengo por malas y erróneas, tanto en lo relativo a la administración del Estado como a la organización del carácter del alma individual, y su maldad existe en 4 clases. ¿Cuáles? Y yo iba a describirlas una tras otra, tal como me parecía que cada una de ellas se transformaba en las demás. Pero Polemarco, quien estaba sentado a poca distancia de Adimanto, extendió su mano, asió por arriba de su manto, del lado del hombro, y lo hizo girarse así, e inclinándose a él, le susurró algunas palabras, de las cuales nada pudimos entender, salvo esto. ¿Qué haremos? ¿Lo dejaremos seguir? De ningún modo. ¿Qué es lo que no dejarán seguir? ¿A ti? ¿Pero por qué?
porque nos das la impresión de ser indolente y escamotear toda una parte de la discusión, y no la más insignificante, para no tomarte el trabajo de entrar en detalles, y parecería que has creído que pasarías inadvertido al decir a la ligera en lo referente a las mujeres y niños, que es evidente para cualquiera que las cosas son comunes a los amigos. ¿Y no es eso correcto, Adimanto? Sí, pero lo correcto de esto, como en los demás casos, requiere una argumentación respecto de cómo es tal comunidad, ya que puede haber muchos modos. No omitas, pues, lo que tienes en mente, pues nosotros hace rato que estamos aguardando lo que creíamos dirías acerca de cómo se procrearán los niños, y luego de procreados, cómo se educarán, y todo lo que entiendes al hablar de comunidad de mujeres y niños. Pensamos, en efecto, que para el Estado es de suma importancia que esto se produzca de modo correcto o incorrecto. Por eso ahora, cuando ibas a abordar la exposición de otro régimen político, antes de haber definido esas cosas suficientemente, hemos resuelto lo que has oído, no dejarte proseguir antes de que hayas expuesto todas estas cosas, como has hecho con las demás. Pues también a mí considérenme asociado a su voto. Sin la menor duda. Esa resolución la compartimos todos, puedes creerlo, Sócrates. ¿Qué es lo que hacen atacándome así? Tamaña discusión promueven acerca de nuestra organización política, como si estuviéramos al comienzo, porque yo me regocijaba de haber concluido ya la descripción, encantado de que se la diera por admitida tal como había sido expuesta. ¿No saben ustedes al reclamarle ahora el enjambre de argumentación que suscitan? Y en aquel momento lo soslayé precisamente por advertirlo, para no provocar semejante perturbación. ¿Y qué? ¿Acaso piensas que hemos venido aquí para buscar algún tesoro, en lugar de asistir a argumentaciones? Sí, pero argumentaciones con medida. Bien, Sócrates, mas la medida de argumentaciones como esta es para la gente inteligente la vida entera. Pero no te preocupes por nosotros, por ningún motivo debes titubear en exponer tu parecer acerca de lo que te preguntamos, en qué consistirá esta comunidad de mujeres y niños para nuestros guardianes y en qué la crianza de los niños cuando aún son pequeños, en el periodo intermedio entre el nacimiento y la educación, que parece ser lo más espinoso. Trata de decirnos de qué modo debe desarrollarse. No es fácil exponer tal tema, bendito amigo, pues arroja muchas más dudas aún de lo que hemos descrito hasta ahora. En efecto, se dudará de que lo dicho sea posible, incluso en el caso de que lo fuera, cabrá la duda de que eso sea lo mejor y de ese modo. Por ello vacilo en tratar estos asuntos, ya que la exposición puede parecer una expresión de deseos, querido mío. No vaciles, porque los que te escuchan no son desconsiderados, ni incrédulos, ni hostiles. Excelente, amigo. Sin duda me hablas de ese modo porque quieres darme ánimo. Sí, por cierto. Pues bien, produces el efecto contrario. En efecto, si yo estuviera confiado en saber aquello de lo cual debo hablar, sería excelente tu manera de darme ánimo, ya que quien conozca la verdad puede hablar con seguridad y audacia sobre los temas más caros e importantes en medio de personas inteligentes y queridas. Pero exponer teorías, cuando aún se duda de ellas y se las investiga, tal como debo hacer yo, es temible y peligroso, y no por incitar a la risa, ya que eso sería pueril. El peligro consistiría más bien en que al fracasar respecto de la verdad, no solo caiga yo, sino que arrastre en mi caída también a mis amigos en relación con las cosas en que menos conviene errar. Impolo la gracia de Adrastea, Glaucón, por lo que voy a decir. Considero en efecto que llegar involuntariamente a ser asesino de alguien es una falta menor que la de engañarlo respecto de las instituciones nobles, buenas y justas. Y más vale la pena correr este riesgo con los enemigos que con los amigos, de modo que no haces bien en darme ánimo. Ay, querido Sócrates, si sufrimos algún perjuicio por causa de tu argumento, te absolveremos como si se tratara de un homicidio y te declararemos limpio de toda mancha y de todo intento de engaño, de manera que habla con confianza. Está bien, ya que como dice la ley, el absuelto en tal caso queda limpio, y es natural que lo que valga para tal caso valga para el caso presente. Por eso mismo, pues habla.
Y para hablar debemos ahora retomar lo que en aquel momento le correspondía el turno de nuestra exposición, pero tal vez sea correcto proceder así. Que una vez completada la actuación masculina, se cumpla a su vez la femenina, máxime dada tu exhortación a ello, porque en mi opinión no hay para hombres nacidos y educados de la manera que hemos descrito otro modo recto de posesión y trato de sus hijos y mujeres que el de seguir en conformidad con el impulso que originariamente lo hemos imprimido. Y en nuestro discurso nos hemos esforzado en establecer a estos hombres como guardianes de ganado. Así es. Sigamos con la comparación entonces y démosle la generación y la crianza de modo similar y examinemos si nos conviene o no. ¿En qué sentido? En este, creemos que las hembras de los perros guardianes deben participar en la vigilancia junto con los machos y cazar y hacer todo lo demás junto con estos, o bien ellas quedarse en casa como si estuvieran incapacitadas por obra del parto y crianza de los cachorros, mientras ellos cargan con todo el trabajo y todo el cuidado del rebaño. Deben hacer todo en común, excepto que las tratemos a ellas como más débiles y a ellos como más fuertes. Pero ¿se puede emplear un animal en las mismas tareas que otro si no se le ha brindado el mismo alimento y la misma educación? No, no se puede. Pues entonces, si hemos de emplear a las mujeres en las mismas tareas que los hombres, debe enseñárseles las mismas cosas. Sí, Y tenemos que a los hombres se les ha brindado la enseñanza tanto de la música como de la gimnasia. así es. Por consiguiente, también a las mujeres debe ofrecérseles la enseñanza de ambas artes, así como las que conciernen a la guerra, y debe tratárselas del mismo modo que los hombres. Por lo que dices, es probable. Claro que tal vez muchas de las cosas que contra lo acostumbrado exponemos parezcan ridículas si se las pone en práctica. Sí, por cierto. Pero ¿qué es lo más ridículo que ves en ellas? No es obviamente el hecho de que las mujeres hagan gimnasia desnudas en la palestra junto a los hombres, no solo las jóvenes, sino también las más ancianas, como esos viejos que se ejercitan en los gimnasios cuando están ya arrugados y gustan de la gimnasia aunque presenten un aspecto desagradable. Sí, por Zeus, parecería ridículo, al menos en las actuales circunstancias. Con todo, puesto que nos hemos propuesto hablar, no debemos temer las pullas de los graciosos. Digan cuanto digan, y lo que digan sobre tal transformación referente a la gimnasia y a la música, y no menos al manejo de armas y a la equitación. Tienes razón. Más bien, dado que hemos comenzado nuestra exposición, hay que avanzar hacia el aspecto áspero de la ley en cuestión. Y les rogaremos a aquellos graciosos que dejen de lado sus bromas y que se pongan serios. Y recuerden que no hace mucho tiempo a los griegos, como ahora a la mayoría de los bárbaros, les parecía que era vergonzoso y ridículo mirar a hombres desnudos. Solo cuando comenzaron a hacer ejercicios gimnásticos, los cretenses primeramente y después los lacedemonios, les fue posible a los chistosos de entonces ridiculizar todas estas cosas. ¿No lo crees? Sí, Pero después de que la experiencia reveló a los hombres que era mejor desnudarse que cubrir todo el cuerpo, pienso lo que parecía ridículo a los ojos se desvaneció por obra de lo que, a la luz de la razón, se mostró como excelente. Y esto ha puesto de manifiesto que es un tonto aquel que considera ridículo otra cosa que el mal, y quien trata de mover a risa mirando como ridículo cualquier otro espectáculo que el de la locura y el de la maldad, y que a su vez se propone y persigue seriamente otro modelo de belleza que el del bien. por entero de acuerdo. Lo primero en que debemos ponernos de acuerdo es sobre si estas propuestas son posibles o no, y debemos abrir el debate para quien quiera discutir, sea en broma o en serio, si la naturaleza humana femenina es capaz de compartir con la masculina todas las tareas o ninguna, o si unas sí y otros no, y si entre las que pueden compartir están o no referentes a la guerra. Si comenzamos también, ¿no es natural que también concluyamos de la mejor manera? Por cierto. Bien, pues entonces, estos son los primeros párrafos, ¿no?, de este libro 5, pero empezamos con el libro número 4. Ya les dije, ¿no? Se había quedado en un modelo de virtud. Hay solo una forma de hacer el bien y mucha de hacer el mal, ¿no? Una forma de hereté y muchas de caquía, dice, ¿no? Y así como estamos hablando del gobierno, del Estado, también estamos hablando del alma, porque recuerden que es un espejo, ¿no? ¿Sí? El individuo se refleja en el Estado, ¿no? Lo que le pasa al Estado también le pasa al individuo y viceversa. Es un canal en doble sentido.
Entonces Sócrates está pues a gusto con esto, quiere explayarse más, ¿no? En los modos de maldad que hay, ¿no? Pero luego es interrumpido pues por Polemarco, que recuerden es hijo de Céfalo. Céfalo, recuerden que es el señor donde están hablando ellos, es la casa, ¿no? De Céfalo, donde están ellos ahí conversando. Bueno, entonces Adimanto le dice a Sócrates que a la ligera él mencionó algo sobre una comunidad, ¿no? Una comunidad que es evidente para todos que hay una comunidad de mujeres y de niños, ¿no? ¿Ya? Entonces les comparto nuevamente el texto para que se vea dónde está esto de la comunidad, ¿no? De la cual están hablando, ¿sí? Ahí está la interrupción que hacen, en fin, ¿ya? Y por acá empieza, ¿no? ¿Sí? De hecho, eso está en el libro 4, línea 424A, ¿no? Donde dice que para todos es evidente que debe haber una coinonía, ¿no? Una comunidad, ¿no? De amigos, ¿sí? ¿Ya? Esto es un dicho que viene desde la época pitagórica, ¿no? Que se dice que fueron ellos quienes hablaron de que entre los amigos todo es común, ¿ya? Esa es la idea. Y Sócrates lo dijo porque ya pensaba que eso era sobreentendido por todos, ¿no? ¿No? Pero Adimanto dice, no, eso no es entendido por todos, tienes que explicarnos a qué te refieres con esta coinonía, con esta comunidad, ¿sí? Pensamos que es muy importante que lo digas, porque si no, no te vamos a dejar seguir con la argumentación, ¿ya? Entonces, Glaucón y Trasímaco dicen, en efecto, esto debe ser así que Sócrates tienes que ponerte a explicar, ¿ya? Y Sócrates se queja y dice, están suscitando un enjambre de argumentaciones, ¿no? Curioso porque esta metáfora de enjambre de argumentaciones la toma de Eurípides, ¿sí? Justamente en el texto en inglés lo mencionan, la toma de Eurípides, ¿sí? Bueno, en fin, acá pues también Sócrates pues se nota que leía los trágicos, ¿no? Y bueno, Trasímaco le dice, sí, tienes que hacerlo. Sócrates le dice, bueno, voy a argumentar, pero quiero argumentar de forma medida, y luego explica por qué su reticencia, ¿no? Y él dice, mira, yo no estoy seguro de lo que estoy diciendo, y por eso justamente tengo tantos reparos en poder espallarme, ¿no? Y viene un consejo, ¿no? De si uno no está seguro de algo, mejor no lo digas, porque, ¿no? Si es que llegas a equivocarte, vas a arrastrar contigo a todos los que te están creyendo, pues, ¿sí? Exponer teorías cuando uno se duda de ellas es peligroso y temible, dice, ¿no? Solo cuando uno está completamente seguro de algo, cuando conoces la verdad, se puede hablar con seguridad y audacia, pero cuando no, pues porque es simplemente mera opinión, no es conocimiento. Pero bueno, a pesar de eso, él dice, me implora la gracia de Adrastea. ¿Quién es Adrastea? Bueno, Adrastea es la nodriza de Zeus, y también es similar a Némesis, ¿sí? Ella es justamente quien castiga a los orgullosos, quien castiga a los que se pasan en hibris, ¿no? Es una diosa de la justicia en todo caso, si queremos verlo así, ¿ya? Bueno, Glaucón le dice, sí, no te preocupes, acá tranquilo nomás, nadie te va a juzgar, tú expón lo que vas a decir. Y bueno, ya luego viene su exposición, ¿no? Y él menciona que, claro, empezando por el tema de la mujer, ¿no? Hay que explorar o hay que ver si es que la mujer, ¿no? Tiene la misma naturaleza que el hombre, ¿no? Ese es el punto central durante esta y las demás escenas, ¿no? ¿Sí? Ahora, y si vamos a tener gobernantes, ¿no? Estos gobernantes, por supuesto, deben tener también mujeres para que puedan reproducirse, ¿no? Ahora, pero ¿cómo vamos a obtener gobernantes y su par femenina si es que no le hemos dado la misma educación a ambos? Entonces, es necesario que se le dé la educación, y la misma educación que se le da a los hombres, a los andrás, también que se le da a las mujeres, ¿no? A la guiné, ¿sí? Porque pues sería ridículo exigirles a ellas que hagan lo mismo que hacen los hombres si es que no se les ha educado de la misma forma, pues. Entonces, para eso se le debe educar en lo mismo. ¿Y en qué se les ha educado a ellos? En este estado ideal, en música y en gimnasia, ¿sí? En música y en gimnasia, ¿no? Entonces, ellas también deben aprender música y gimnasia. Bueno, en cuanto a música, obviamente no habría ningún reparo en decir, bueno, que aprendan música, ¿no? Pero gimnasia sí, porque en ese tiempo la gimnasia se hacía de forma desnuda, ¿sí? Gimnos, de hecho, viene de eso, ¿no? De gimnos significa desnudo, ¿no? Entonces, claro, y acá te pone la imagen, ¿no? Claro, sería ridículo ver a mujeres desnudas sextándose con hombres, ¿no? Y más, incluso ver mujeres ancianas, ¿no? Todas arrugadas, así, desnudas en un gimnasio, o sea, eso daría risa, ¿no? Claro, pero Sócrates dice, claro, pero también antes daba risa que los hombres también se desnuden, y no fue sino hasta que la experiencia lo demostró,
¿no? Porque claro, es mucho mejor entrenar ligero de ropas que entrenar pues con una armadura, ¿no? Que esto se hizo aceptado por todos. Entonces ahí los que se ríen, bueno, al final van a tener que comerse su risa porque es lo mejor que se entrene de forma desnuda, ¿no? Bueno, ya. Esa es una pequeña parte nada más. Ahora lo que viene es abrir el debate si la naturaleza femenina nuevamente, ¿no? Es capaz de compartir con la masculina, como dice, todas las tareas o ninguna, o quizás una sí, o quizás otros no. Y según eso ya vamos a ver si esta comunidad que se ha planteado al inicio de hombres y mujeres es posible y es útil también, ¿sí? Entonces, por ahí estamos comenzando con el libro 5, hablando de un tema que parece muy actual, ¿no? El tema de las mujeres, el tema de el feminismo, que es lo que ha entrado hace unas 4 décadas, será nuestras academias y nuestro mundo, ¿no? Pero recordemos que estamos hablando de un texto antiguo, ¿ya? De hecho acá Platón, él mismo dice, ¿no? Tengo reparos en decir esto porque no es lo común decirlo, ¿no? Quizás estamos viendo acá una perspectiva progresista en su época, no lo sé, quizás se presta a la discusión, pero creo que es bastante lógico también que se pregunten por ello, ¿no? Dado esta comparación que hace con la naturaleza animal, ¿no? O sea, si entre los animales tenemos perros de casa, ¿no? Y tenemos a las hembras de los perros de casa también, ¿no? Ayudándolos, ¿por qué no también en el mundo humano, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué decir que en ellos sí y en los humanos no? Entonces, esa es la visión que tiene, ¿no? Siempre va a estar comparándolos con los animales, ¿no? Pues no sé si acá tienen algún comentario o alguna observación que quieran hacer sobre estos primeros párrafos del, buenos días, párrafos del libro 5, ¿no? Si no hay ninguna, entonces podemos seguir con con la siguiente escena, con la escena número 2, ¿ya? Donde ya se expanden más sobre este tema de explorar la naturaleza femenina y compararla con la naturaleza masculina, ¿no? Y ver qué tareas pueden realizar ambos, ¿no? Y en qué se diferencian, ¿no? Y acabo de ver un pequeño acápite dedicado al tema de la retórica o el diálogo, ¿no? ¿Sí? O sea, se van a preguntar, ¿estamos debatiendo con el afán de yo ganar o tú ganar o con el afán de aprender, ¿no? Eso es lo que se van a preguntar, ¿no? Interesante también esa observación que hacen, ¿no? Porque a veces eso sucede en los debates, ¿no? A veces uno solo debate para demostrar que es retóricamente más superior que otro, no importándole la verdad. En otros casos, cuando hay más amistad, quizás ahí sí, ¿no? Se debate, pero con el fin de lograr llegar a algo, ¿no? Justamente esas son las reflexiones que veremos a continuación, ¿sí? Bien, entonces, si no hay ningún otro comentario, podemos seguir con nuestra segunda escena, ¿ya? Son 4 escenas las que vamos a tratar hoy, ya tratamos la primera, ahora viene la segunda, que va desde la 453A hasta la 457E. Ya estamos usando la paginación que ven aquí a la izquierda, que es una paginación clásica que hay. Así es como se han organizado los textos clásicos para poder eh, citarlos de una mejor manera. Bien. Entonces, acá ya me quedo con Glaucón, porque aquí desde que empieza esta escena hasta el último, ¿ya? Hasta que acabe el libro 5, de hecho, todo es ya conversación con Glaucón, ¿sí? Todo es puro Glaucón nada más. Ya. Entonces comenzamos, esta siguiente escena nos va a demorar unos 12 minutos en promedio, así que vamos, en 3, 2, 1 y ya. ¿Quieres que debatamos la cuestión contra nosotros mismos, en nombre de los demás, para que la parte del argumento contrario no sucumba al asedio por falta de defensa? Nada lo impide. Hablemos pues en nombre de ellos. No es necesario, Sócrates y Glaucón, que otros les discutan, pues ustedes mismos al comenzar la fundación de su estado han convenido en que cada uno debería realizar una sola tarea acorde a su naturaleza. Nosotros lo hemos convenido, creo, de modo que no podríamos negarlo. ¿Y acaso no hay una gran diferencia entre la naturaleza de la mujer y la del hombre? Pregunta a la que tendríamos que responder afirmativamente.
En tal caso, corresponde asignar a cada uno una tarea distinta según su propia naturaleza, a lo cual deberíamos asentir. ¿Cómo negar, por ende, que ahora se equivocan y se contradicen ustedes mismos al afirmar que los hombres y las mujeres deben realizar las mismas tareas, aun cuando cuenten con naturalezas tan distintas? ¿Puedes alegar algo, mi admirable amigo Glaucón, frente a tales objeciones? Así repentinamente no es fácil, pero yo te rogaré, te ruego, ahora mismo que expongas nuestro propio argumento, cualquiera que sea. Hace rato, Glaucón, que yo preveía estas cuestiones y muchas otras de la misma índole, y por eso temía y titubeaba en tocar la ley concerniente a la posesión y educación de las mujeres y niños. Y en efecto, por Zeus, no parece fácil. No, pero hay que tener en cuenta esto. Tanto si alguien se cae en una pequeña piscina como si cae en el mar más grande, debe ponerse a nadar. Por supuesto. Así también nosotros debemos nadar e intentar ponernos a salvo de la discusión, sea con la esperanza de que algún delfín nos permita montarnos sobre su lomo, o bien con alguna otra forma desesperada de salvación. Parece que sí. Veamos pues, si hallamos de algún modo la salida. Hemos convenido, en efecto, que a cada naturaleza le corresponde una ocupación, y que la de la mujer es diferente a la del hombre. Pero ahora afirmamos que a esas naturalezas diferentes corresponden las mismas ocupaciones. ¿Es esto lo que se nos reprocha? Precisamente. Cuán excelente, Glaucón, es el poder del arte de la disputa. ¿Por qué? Porque me parece que muchos van a pagar a dicho arte incluso sin quererlo, ya que no creen contender sino argumentar, a causa de su incapacidad para examinar lo que se dice distinguiendo especies. Persiguen la contradicción de lo que ha sido dicho, antes atentos meramente a las palabras, recurriendo a argucias, no a argumentos. Esto, en efecto, sucede a mucha gente, pero también nos alcanza a nosotros en este momento. Sin ninguna duda, y corremos el riesgo de comprometernos a pesar nuestro en una contienda verbal. ¿De qué modo? Atentos meramente a las palabras muy virilmente y al modo erístico, perseguimos la tesis de que a quienes no poseen la misma naturaleza no corresponden las mismas ocupaciones, sin que de ningún modo hayamos examinado la especie de la diferencia o de la identidad de la naturaleza, ni a qué apuntábamos al distinguirlas cuando atribuimos diferentes ocupaciones a diferentes naturalezas y las mismas ocupaciones a las mismas naturalezas. En efecto, no lo hemos examinado. Por lo tanto, según da la impresión, no es lícito preguntarnos si la naturaleza de los calvos y la de los peludos es la misma o si no, o si es contraria. Y si convenimos en que es contraria en caso de que los calvos sean zapateros, no permitir que lo sean los peludos, y a la inversa. Pero eso sería ridículo. ¿Y acaso no sería ridículo por algún otro motivo porque entonces no planteamos la identidad y la diferencia de naturaleza en todo sentido, sino solo a aquella especie de diversidad y de similitud relativa a las ocupaciones en sí mismas? Queremos decir, por ejemplo, que un médico y una médica que cuentan con un alma de médico tienen la misma naturaleza, ¿o no piensas así? Sí, por cierto. En cambio, un médico y un carpintero tienen distinta naturaleza, ¿no? Por completo. Y en el caso del sexo masculino y del femenino, si aparece que sobresalen en cuanto a un arte o a otro tipo de ocupación, diremos que se ha de acordar a cada uno lo suyo. Pero si parece que la diferencia consiste en que la hembra alumbra y el macho procrea, más bien afirmaremos que aún no ha quedado demostrado que la mujer difiere del hombre en aquello de lo que estábamos hablando, sino que seguiremos pensando que los guardianes y sus esposas deben ocuparse de las mismas cosas. Lo afirmaremos correctamente. Después de esto, no exhortaremos a nuestro objetor a que nos enseñe respecto de qué arte o de qué ocupación de las relativas a la organización del Estado, la naturaleza de la mujer no es la misma que la del hombre, sino distinta. Pues eso es justo. Tal vez entonces algún otro dirá lo que tú hace poco, que no es fácil encontrar una respuesta satisfactoria de repente, pero con tiempo para reflexionar no hay dificultad. Podría decirlo. ¿Quieres que pidamos a nuestro contendiente que nos siga a ver si le demostramos que no hay ocupación alguna exclusiva de la mujer en lo que toca a la administración del Estado? Claro que sí. Vamos pues, le diremos nosotros. Responde, ¿no decías que el hombre bien dotado para algo difiere del poco dotado en que el primero aprende fácilmente, el otro con dificultad?
y en que uno, tras breve aprendizaje, se torna capaz de descubrir mucho más de lo que ha aprendido, mientras el otro, con una instrucción larga y mucho estudio, no puede retener lo que se le ha enseñado, y en que, en tanto que los miembros del cuerpo del primero son servidores adecuados de su espíritu, pero el segundo lo contraría. ¿Es por estas cosas o por otras por lo que distinguías al hombre bien dotado para algo del poco dotado? Nadie dirá otras cosas. Ahora bien, ¿conoces alguna de las actividades que practican los seres humanos donde el sexo masculino no sobresalga en todo sobre el femenino? ¿O nos extenderemos hablando del tejido y del cuidado de los pasteles y pucheros, cosas en las cuales el sexo femenino parece significar algo y en la que el ser superado sería lo más ridículo de todo? Dices verdad, pues podría decirse que un sexo es completamente aventajado por el otro en todo. Claro que muchas mujeres son mejores que muchos hombres en muchas cosas, pero en general es como tú dices. Por consiguiente, querido mío, no hay ninguna ocupación entre las concernientes al gobierno del Estado que sea de la mujer por ser mujer, ni del hombre en tanto hombre, sino que las dotes naturales están similarmente distribuidas entre ambos seres vivos, por lo cual la mujer participa por naturaleza de todas las ocupaciones, lo mismo que el hombre, solo que en todas la mujer es más débil que el hombre. Completamente de acuerdo. ¿Hemos de asignar entonces todas las tareas a los hombres y ninguna a las mujeres? No veo cómo habríamos de hacerlo. Creo que más bien diremos que una mujer es apta para la medicina y otra no. Una apta por naturaleza para la música y otra no. Sin duda, ¿Y acaso no hay mujeres aptas para la gimnasia y para la guerra, mientras otras serán incapaces de combatir y no gustarán de la gimnasia? lo creo. ¿Y no será una amante de la sabiduría y otra enemiga de esta? ¿Y una fogosa y otra de sangre de horchata? Así es. Por ende, una mujer es apta para ser guardiana y otra no. ¿No es por tener una naturaleza de tal índole por lo que hemos elegido guardianes a los hombres? De tal índole, en efecto. Hay por lo tanto, una misma naturaleza en la mujer y en el hombre en relación con el cuidado del Estado, excepto en que ella es más débil y él más fuerte. Parece que sí. Elegiremos entonces mujeres de esa índole para convivir y cuidar el Estado en común con los hombres de esa índole, puesto que son capaces de ello y afines su naturaleza a los hombres. De acuerdo. ¿Y no debemos asignar a las mismas naturalezas las mismas ocupaciones? Las mismas. Tras un rodeo, pues volvemos al antes dicho, y convenimos en que no es contra la naturaleza asignar a las mujeres de los guardianes la música y la gimnasia. Absolutamente cierto. No hicimos pues leyes imposibles o que fueran meras expresiones de deseos, puesto que implantamos la ley conforme a la naturaleza, sino que más bien lo que se hace hoy en día es hecho contra la naturaleza, según parece. Parece en efecto. ¿Y no decíamos que nuestro examen debía versar sobre si estas cosas eran posibles y además las mejores? Debía versar sobre eso. Ahora, que eran posibles, hemos estado de acuerdo. Sí, Lo que entonces debemos acordar después de esto es que son las mejores. evidentemente. Ahora bien, con respecto al proceso en que se llega a ser mujer guardiana, no hay una educación para el hombre y otra para la mujer, ya que es la misma naturaleza la que la recibe. No es distinta. Pues bien, ¿cuál es tu opinión sobre esto? ¿Sobre qué? Sobre el conseguir de tu parte unos hombres mejores y otros peores, o tienes a todos por similares. De ningún modo. En el estado que hemos fundado, ¿quiénes crees que serán los mejores hombres? ¿Los guardianes que hemos formado con la educación que prescribimos o los zapateros que han sido instruidos en el arte de fabricar calzado? Es ridículo lo que preguntas. Comprendo. Y bien, ¿no son estos los mejores entre todos los ciudadanos? Y con mucho. ¿Y sus esposas no serán las mejores de las mujeres? También con mucho. ¿Y hay algo mejor para un Estado que el que se generen en él los mejores hombres y mujeres posibles? No la hay. Y esto lo lograrán la música y la gimnasia llevadas a cabo del modo descrito. No puede ser de otro modo. Por consiguiente, la prescripción que establecimos no solo es posible, sino también la mejor. Así es. Deberá entonces desvestirse las mujeres de los guardianes, de modo que se cubran con la excelencia en lugar de ropa, y participarán de la guerra y de las demás tareas relativas a la vigilancia del Estado, y no harán otra cosa,
pero las más livianas de estas tareas han de confiarse más a las mujeres que a los hombres, dada la debilidad de su sexo. En cuanto al varón que se ría por la desnudez de las mujeres, que se ejercitan en vista a lo mejor, arranca antes de que madure el fruto de la risa y desconoce por qué ríe y lo que hace, porque lo mejor que se dice y que será dicho es que lo provechoso es bello y que lo pernicioso es feo. Completamente de acuerdo. En esto pues hemos esquivado algo así como una ola al hablar de la ley sobre las mujeres, de modo que no hemos sido completamente inundados por ella, prescribiendo que tanto nuestros guardianes como nuestras guardianas deben ejercer en común todas sus ocupaciones. Incluso de algún modo el argumento ha convenido consigo mismo en que se dice cosas posibles y provechosas. Y por cierto, no es pequeña la ola que esquivaste. Pero dirás que no es grande cuando veas la que viene después. Habla sobre ella para que la vea. Ok, listo. Ya. Hasta ahí entonces con la escena número 2, ¿ya? Bien, entonces comenzamos hablando pues de el asunto de la retórica, ¿no? ¿Sí? Se presenta un tercero, ya un tercero hipotético, ¿no? Que los va a refutar, ¿no? Y ahí presenta justamente su refutación, que aquí es replanteada por el propio Sócrates, ¿no? ¿Sí? Y la refutación es esta, ¿no? ¿Sí? Que ellos dijeron al inicio de la conversación que a cada naturaleza le corresponde una ocupación. Luego, que la naturaleza de la mujer es distinta a la del hombre, ¿no? Y ahora están diciendo que ellos deben tener las mismas ocupaciones, pero ¿cómo puede ser eso posible si tienen naturalezas distintas, ¿no? Entonces ahí tienen que responder, ¿no? Y ahí viene el tema de entender bien lo que se está diciendo, ¿no? Y acá hablan del arte de la discusión o del antilógicos, ¿no? De la antilogia, ¿no? Y acá dice algo muy interesante, Platón, dice, ¿no? Que muchos confunden el contender, o sea, la erística, ¿no? La erística, ¿no? Con el argumentar, con el diálogo. Muchos confunden la contienda con el argumento, dicen, ¿no? Ya que son incapaces, ¿no? Ya que no pueden, o sea, son incapaces, dice, de examinar lo que se dice distinguiéndolo según especies, ¿no? Ese es el punto en el cual parte Sócrates para decir que si bien ellos han dicho que naturalezas distintas, ¿no? Deben hacer actividades distintas, ¿no? Hay que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de naturalezas distintas, ¿no? O sea, esta es la teoría que está detrás de las distinciones entre especies que está haciendo Platón, ¿ya? Y lo hice bien claro, la verdad, ahí está, ¿no? Bien, entonces, para no perderse en la contienda verbal, o sea, para no perderse en las meras palabras nada más, ¿no? Que suele ser muy recurrente en ambientes académicos de filosofía y letras, de hecho, ¿ya? Entonces ellos van a entender el asunto de por qué han distinguido entre naturalezas, ¿no? Y por qué le han dado a cada naturaleza una ocupación distinta. Eso es lo que van a hacer, ¿no? Para que nos expliquen a todos por qué ahora están diciendo algo que parece ser contradictorio con su propio argumento, ¿sí? Entonces, pues, Sócrates dice, ¿no? Que ellos habían distinguido naturalezas según el fin de cada una de ellas, ¿ya? Pero si no entendemos eso, entonces vamos a impedir que los calvos, ¿no? Y los peludos, ¿no? Ejerciten la zapatería, ¿no? Por acá lo dice bien, bien interesante. Acá está. Por lo tanto, según da la impresión, no es lícito preguntarnos si la naturaleza de los calvos y de los peludos es la misma o si es contraria, ¿no? Claro, porque ellos son distintos, pues, ¿no? Uno tienen pelo, otros no tienen pelo. Claro, pero eso es meramente accidente, no es esencia, ¿no? Para hablar ya con Aristóteles, ¿sí? Eso es mero accidente, no es esencia. O sea, no porque uno sea calvo o sea peludo, no le vas a impedir, pues, que haga alguna actividad, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el ser zapateros, ¿no? Eso sería muy ridículo, de hecho, ¿sí? Entonces, no nos centremos en los accidentes, ¿no? Sino más bien vayamos a la esencia misma de las cosas, ¿no? Y en esencia, la naturaleza del hombre y la mujer no es distinta porque ambos son seres vivos y pertenecen al género humano, pues. Por eso puede haber médicos y médicas, ¿no? ¿Sí? Ambos comparten la misma naturaleza, pero otra cosa es que hay un carpintero y un médico, porque ahí sí ya, ¿no? Cada uno tiene
una finalidad distinta. Uno se ejercita en la medicina, otro en la carpintería, ¿sí? Y estaría incorrecto que el médico quiera ser carpintero y el carpintero quiera ser médico. Pero no estaría mal que una mujer, ¿no?, que se dedica a la medicina, ejercite la medicina, ¿no? ¿Sí? No sé si se entiende esa distinción, si no ya me lo dirán, ¿ya? Entonces, justamente con esta distinción, pues, ya empieza más, ¿no?, a explayarse, dice, ¿no? Y por ahí comenta que en efecto, ¿no?, al principio le fue difícil plantearlo, ¿no? Pero luego, ya cuando lo ha meditado con más tranquilidad, ya no le es tan difícil, porque ya lo ha reflexionado, ¿no? O sea, otra vez un consejo, ¿no? De que quizás una argumentación del inicio parezca difícil, pero si uno se toma el tiempo de reflexionarlo, ¿no?, esto, su dificultad va a ir disminuyendo y vamos a ver el panorama más claro incluso. Eso es lo que dice ahí, ¿ya? Y bueno, ahora empiezan a hablar sobre el bien dotado, el eufes, o sea, el que tiene buena fisis, buena naturaleza, y el que tiene mala naturaleza, ¿no? ¿Cómo distinguimos uno al otro? Bueno, el que tiene buena naturaleza aprende rápido, principalmente, ¿no? Y lo que aprende lo multiplica más, o sea, él por su propia cuenta descubre muchas más cosas, ¿no? Eso es el buen alumno, por ejemplo, ¿no? Le das un texto para que lea, lo lee y busca más textos, ¿no?, más bibliografía y lee más y aprende más. En cambio, el que es poco dotado, ¿sí?, para el aprendizaje, a pesar de que le enseñes mucho y tras largo esfuerzo, retiene muy poco, ¿sí? Retiene muy poco. Ahí ves la diferencia entre quién sobresale y quién no sobresale, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué mencionan eso? Bueno, dice, claro, a ver, ahora pongamos esto en el terreno del hombre y de la mujer. Y se pregunta, ¿no? ¿Acaso hay alguna actividad para la cual el sexo masculino sobrepasa en todo al femenino? ¿Mm? Y dice, bueno, no encuentro alguna, ¿no? O sea, hay casos en los cuales las mujeres son mejores que los hombres en ciertas cosas, pero no es que en todo lo superen, ¿no? Igual también con los hombres. Entonces, pues, si esto es así, no habría ninguna ocupación en la cual se puedan diferenciar en ambos, excepto, dice, y acaso se lo tiene bien marcado, en que la mujer físicamente es más débil que el hombre, ¿no? O sea, es la única diferencia que podría haber. Porque en todo lo demás es igual, también tiene inteligencia, también tiene sentimientos, también tiene todo lo que tiene el hombre, pues no es una especie distinta, ¿sí? Solo que sí, su fuerza es más, no es tan desarrollada como la del hombre, ¿no? Esa sería la única diferencia que encuentra, ¿no?, pero no en cuanto a inteligencia o demás. Entonces, pues, así como hay hombres a los cuales son aptos para la gimnasia y otros no, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a Kenny, que acaba de ganar el premio al mejor deportista paralímpico acá en el Perú, ¿ya? También hay mujeres que son buenas para la gimnasia y otras que no lo son, ¿no? Hay unas que aman la sabiduría y otras que la detestan, ¿sí? Hay unas que son muy temerarias y otras que no lo son, ¿sí? Entonces, por lo tanto, dentro del reino de las mujeres va a haber unas que van a ser aptas para ser guardianes y otras que no lo van a hacer, ¿no? Igual que en los hombres. O sea, ahí no hay, otra vez, no hay diferencia, ¿no? Por lo tanto, se le puede asignar la misma actividad, esa actividad de ser gobernante, ¿no? Entonces, una vez dicho esto, pues ya el argumento se solidifica más y dice, bueno, hemos dicho todo lo que se ha dicho según una lógica, ¿no? ¿Sí? Y según la propia naturaleza. O sea, no hemos violentado la propia naturaleza, no hemos ido contra la naturaleza, hemos sido a favor de la naturaleza y a partir de eso hemos implantado una ley, ¿sí? Un nomos. O sea, hemos implantado una ley conforme a la naturaleza, ¿no? Y de eso ya nos hemos liberado, dicen, ¿no? Ya siguen hablando, ¿no? Nos hemos liberado de esta primera gran ola que se venía con mucha fuerza, ¿no? ¿Sí? Y a los que se ríen de eso, bueno, ya otra vez, ¿no? El tema de que no saben de lo que están hablando, si es que simplemente se dan a la risa por pensar que una mujer puede ser también guardiana, ¿sí? Y bueno, hasta ahí. No sé si tienen algún comentario al respecto. Ojo que no se está propagando un feminismo, o sea, esto no es feminismo, ¿sí? Esto no, está lejos de serlo, de hecho, ¿ya? Es la perspectiva de Platón acerca de la educación y la igualdad que debe haber en educación entre hombres y mujeres porque tenemos la misma naturaleza y no nos distinguimos en ella, ¿no? Excepto en la fuerza física que el hombre pueda tener, que sí es superior a la mujer. No sé, ¿algún comentario sobre estos temas?
Por ahí veo una mano que se ha levantado. Ah, Javier, ¿qué tal, Javier? Un gusto. Ya, ¿qué tal? No, solamente es increíble la actualidad que tiene. Es increíble la actualidad que tiene. Más allá de sea feminismo, ¿no? De conclusiones que después pueda llegar que no nos guste, o esto de la debilidad de la mujer, que también hoy lo podríamos cuestionar y demás. Es increíble la actualidad que tiene a nivel de temáticas que seguimos debatiendo hasta el día de hoy. Y eso, o sea, lo mismo, ¿no? Con la política de Aristóteles, con las formas básicas de gobierno, que son las mismas que tenemos después de 2500 años. Sí. Así que esto me parece algo muy valorable y para seguir difundiendo, ¿no? Que a veces, no sé, en la forma más populares nos quedamos se quedan solamente con la imagen del amor platónico, que también ya hemos conversado que no se corresponde la versión popular con lo planteado con Platón, y hay mucha riqueza acá. Hay muchísima riqueza para seguir pensando, ¿no? También como ejercicio escolar, en bachillerato y demás, de decir, bueno, leerlo y debatirlo y continuar este diálogo, trayendo cosas de ahora y ver a qué nuevas conclusiones se puede llegar. Me sorprende muchísimo. Quería compartir eso. Sí, Javier, de hecho también tuve la misma impresión, ¿no? Este texto parece escrito, ¿no? En este ciclo, ¿no? Pero sí, pues tiene más de 2 milenios ahí, ¿no? En las estanterías de muchas bibliotecas, ¿no? El libro quinto de La República de Platón, pues sí, da paso para reflexionar sobre la relación que tenemos actualmente, ¿no? Entre la sociedad que nos ha tocado vivir, ¿no? Y parece que son ciclos también, ¿no? Porque también antes de esto, claro, antes de las diferentes fundaciones de religiones que conocemos, había también religiones antiguas que daban a la mujer más preeminencia, ¿no? De eso ya lo ha estudiado Marija Gimbutas, de hecho, una antropóloga, antropósofa, en fin, ¿no? Que ya ha descubierto a una suerte de gran madre, ¿no? En fin, está la figura de la mujer ahí presente, ¿no? De una forma se está retomando también, ¿no? De hecho, el mismo Platón, bueno, Sócrates se encomienda a una diosa, ¿no? Para que la absuelva de si dice cosas tontas, ¿no? Sí, ahí lo femenino está muy, muy presente, ¿no? Y no es tan cierto eso de que sí, cultura patriarcal, machista, que, bueno, con sus matices quizás, ¿no? Con sus matices, porque si no estos textos no existirían, pues. Bueno, no sé si algún otro comentario más. Por ahí las mujeres. Ay, Jocelyn, a ver, te escuchamos. Sí, bueno, aunque no voy a tratar particularmente de eso, pero a mí lo que me llama la atención que es, creo que esta parte, uno de los Platones más, no sé si mundanos, igual porque su defensa de la naturaleza sigue siendo esencialista, pero para modificar una tradición, que justamente por eso también tiene miedo, ¿no? Porque es una tradición, esta división o la consideración de que las mujeres, por ejemplo, no entren en el mismo tipo de educación que varones y todo eso, o sea, es una tradición y se ha mantenido así en la tradición griega también, ¿no? Pero lo que lanza es hacer distinciones y apela a basarnos a una explicación justamente más reflexiva en torno a estos tipos bueno, este tipo educativo y todo eso, ¿no? Entonces lo que hace es modificar la tradición basándose en lo que considera más universal de lo que observa en la naturaleza, ¿no? Y bueno, en ese sentido también es muy actual porque, bueno, y también peligroso de algún punto de vista porque actualmente también igual se buscan modificar tradiciones basándonos en explicaciones tal vez naturalistas, pero bueno, en el caso la diferencia sería que pues, igual Platón, esta naturaleza no le quita la parte esencial, ¿no? Pero aquí está parte ya de eso, ¿no? Y también me interesa mucho que ya en aquella época, en todo caso, se podría, o sea, la argumentación estaba tan alta que igual podían jugar entre esto de cultural tradicional eh, para elegir los mejores modos o imaginar los mejores modos de modos de vida en todo caso, ¿no? Bueno, me pareció bastante interesante eso y como digo, me parece que es el Platón inclusive más etólogo, ¿no? Porque sí Sí. conoció las conductas, o sea, sí está apelando, por ejemplo, al tema a veces lo asociamos más con Aristóteles, al menos el grupo,
Pero aquí Platón, o sea, sí se nota que de todas maneras no descuidó el estudio de, sobre todo de la sociedad, que es lo que más le importaba a él, ¿no? De la conducta humana. Y ha llegado a algo que hoy en día creo que no dudamos, ¿no? Que en ciertos aspectos somos parecidos, ¿no? Y nada, o sea, me agradó esta parte, siempre me agrada esta parte también de Platón. Gracias. Sí, claro, justamente él menciona que esa posición lo ha hecho siguiendo la naturaleza, ¿no? Catafising, ¿no? Y que más bien lo que se hace en su época es parafising, o sea, es contra la naturaleza, ¿no? Leamos nuevamente este párrafo interesante, dice, ¿no? No hicimos pues leyes imposibles o que fueran meras expresiones de deseo, sino que implantamos ley conforme a la naturaleza, o sea, catafising, ¿no? Dice, sino que más bien lo que se hace hoy en día, lo que se hace ahora mismo, está hecho contra la naturaleza, según parece, ¿no? O sea, Platón mismo dice, mira, más bien lo que yo te digo es conforme a lo que sucede, ¿no? En la realidad, ¿no? En todo término de realidad. Pero más bien lo que ahora se hace no es así, ¿no? Claro, y también tiene este componente peligroso, como menciona Jocelyn, ¿no? De estar modificando la tradición. De hecho, Platón ya está creando una tradición, ¿no? Él crea la literatura filosófica, ¿no? ¿Sí? Él es el filósofo, ¿no? Y bueno, el dios de los filósofos lo llaman algunos, ¿no? Y claro, esta es una respuesta, en fin, a las corrientes religiosas y todo lo demás, pero la filosofía la filosofía en sí misma es una nueva tradición, ¿sí? De hecho, y Platón es uno de sus grandes profetas, ¿no? Si queremos ponerlo en esos términos. Y bueno, acá está tomando, pues, argumentos de la naturaleza para argumentar, ¿no? Acerca de su estado ideal, y acá especialmente sobre el tema de la educación, porque recordemos que todo ese texto, según dice Werner Jäger en su Paideia, es un texto que habla sobre la educación. O sea, no hay texto más completo que hable sobre educación que la República, ¿no? Al margen de ser un texto político, que también lo es, por supuesto, también tiene un fuerte componente pedagógico, ¿no? Este tema de la educación mediante la gimnasia, mediante la música, ya nos ha hecho un montón, ¿sí? Bueno, entonces si no hay ningún otro comentario más, siempre se agradecen los comentarios para que esto sea bien dinámico. Ahora vamos a un tema más espinoso, esto de las mujeres y los hijos que deben ser comunes para todos, ¿no? ¿Sí? Algunos han querido ver un socialismo acá en Platón, ¿no? Un socialismo o un comunismo quizás, ¿no? Porque todo es común, ¿no? ¿Sí? Los hijos son comunes, las mujeres son comunes, nada les pertenece, nada les es propio, todo les da el Estado, ¿sí? El Estado les da todo, ellos no tienen que hacer nada más que gobernar, ¿no? Nada les pertenece, o sea, no tienen propiedad privada, ¿sí? Y eso asegura, según vamos a escuchar, ¿no? Que sean unos buenos guardianes. Porque en el momento que uno de ellos quiera poseer cosas, ahí se va a corromper, ¿sí? En el momento en que busca propiedad privada, ahí va a desobedecer un consejo que dio Hesiodo, ¿no? Vamos a descubrirlo ya. ¿Bien? Entonces, una vez ya surcada esta primera ola, como mismo acá lo dice, ¿no? Esta primera ola, vamos ahora pues a las siguientes olas que vienen, ¿no? ¿Ya? Bien, a ver. Entonces comienzo, ¿no? Vamos con esta tercera escena que empieza en la 457C y acaba en la 461E, ¿ya? Esto nos va a durar unos 12 minutos también en promedio, así que demos comienzo de una buena vez. 3, 2, 1 y ya. De esto y de las demás cosas precedentes, en mi opinión, se sigue esta ley. ¿Cuál? Que todas las mujeres deben ser comunes a todos estos hombres. Ninguna cohabitará en privado con ningún hombre. Los hijos, a su vez, serán comunes, y ni el padre conocerá al hijo, ni el hijo al padre. Esto despertará mucha mayor desconfianza que lo otro, tanto en cuanto a su posibilidad como a su utilidad. Respecto de su utilidad, no creo que se discuta que tener las mujeres en común y en común los hijos es el bien supremo, si es que es posible, pero pienso que la disputa sobre si es posible o no será grande. Es sobre ambas cosas que se disputará. Lo que mencionas es una alianza de objeciones. Yo pensaba que escaparía a una de ellas, de modo que si opinabas que era algo útil, me quedaría solo la de si era posible o no. Intentando escaparte, sin embargo, no has pasado inadvertido, sino que has de dar cuenta de ambos. Me someto al castigo, pero hazme el siguiente favor. Permíteme que me tome asueto, tal como la gente de espíritu ocioso acostumbra, homenajeándose a sí misma cuando camina sola,
Pues sin duda sabes que tales personas, antes de descubrir de qué modo se realizará lo que desean, omiten la cuestión para no fatigarse deliberando acerca de si es posible o no. Considerando lo que quieren como algo ya real, disponen el resto y se deleitan pasando revista a lo que harán una vez cumplido su deseo, volviendo además a su alma ya perezosa más perezosa aún. También yo ahora me abandono a la flojera y deseo posponer para después el examen de si lo que propongo es posible. Por ahora, si me lo permites, considerándolo como siendo posible, examinaré cómo los gobernantes lo dispondrán una vez alcanzada su realización y cómo ha de ser, tras ser llevado a la práctica, lo más conveniente de todo para el Estado y para los guardianes. Esto es lo que intentaré primeramente indagar junto contigo. Después lo otro, si tú lo permites. Está bien, lo permito, es el examen. Pienso que si los gobernantes son dignos de tal nombre, y lo mismo que ellos los auxiliares, estarán dispuestos a hacer lo que se les ordene y a otros a ordenar, obedeciendo las leyes e imitándolas en cuantas prescripciones les encomendamos que hagan. Es natural. Ahora bien, tú que eres el legislador, tal como seleccionaste a los hombres, así has de seleccionar a las mujeres, y se las darás tanto cuanto sea posible de naturaleza similar. Y ellos, al tener casa en común y comida en común, sin poseer privadamente nada de esa índole, vivirán juntos, entremezclados unos con otros en los gimnasios y en el resto de su educación. Y por una necesidad natural, pienso, serán conducidos hacia la unión sexual. ¿O no te parece que digo cosas necesarias? Pero no necesidades geométricas, sino eróticas, que pueden ser más agudas que aquellas respecto del persuadir y atraer a la mayoría de la gente. Así es. Pero después de eso, Glaucón, que se unan irregularmente unos con otros o hagan cualquier otra cosa. Sería sacrílego en un estado de bienaventurados y no lo permitirán los gobernantes. No sería justo, en efecto. Es patente, pues, que conformaremos matrimonios sagrados en cuanto sea posible y serán sagrados los más beneficiosos. Enteramente de acuerdo. Pero ¿cómo han de ser los más beneficiosos? Dímelo, Glaucón, pues ven en tu casa perros de caza y un gran número de aves de raza. ¿Has prestado atención por Zeus a algo en sus apareamientos y procreaciones? ¿A qué te refieres? Primeramente, entre ellos mismos, aun cuando sean de raza, ¿no hay acaso algunos que llegan a ser mejores? Los hay. ¿Y haces procrear a todos del mismo modo? ¿O pones celo en que se procreen los mejores? Para que procreen los mejores. Y bien, ¿prefieres los más jóvenes, los más viejos o los que están en la flor de la vida? Los que están en flor de la vida. Y si no se procrean así, ¿crees que degenerará mucho la raza de las aves y la de los perros? Sí, por cierto. Y en cuanto a los caballos y a los demás animales, ¿piensas que sucederá de otro modo? No sería insólito. Válgame Dios, ¿cuán necesario será que contemos con gobernantes sobresalientes, si ese es también el caso respecto al género humano? Es también el caso, pero ¿por qué lo dices? Porque les será necesario echar mano a muchos remedios. Creemos que incluso un médico mediocre basta para cuerpos que no requieren remedios, sino que están dispuestos a someterse a un régimen. Pero cuando se va a administrar medicamentos, sabemos que hace falta un médico más audaz. Es verdad, pero ¿respecto de qué lo dices? Respecto de esto, parece que los gobernantes deben hacer uso de la mentira y el engaño en buena cantidad para beneficio de los gobernados. En algún momento dijimos que todas las cosas de esa índole son útiles en concepto de remedios. Y era correcto lo que dijimos. Pues entonces, en los matrimonios y las procreaciones, esto que es correcto no será insignificante. ¿Cómo? En vista de lo que ha sido convenido, es necesario que los mejores hombres se unan sexualmente a las mejores mujeres, la mayor parte de las veces, y lo contrario, los más malos con las más malas. Y hay que criar a los hijos de los primeros, no a los de los segundos, si el rebaño ha de ser sobresaliente. Y siempre que sucedan estas cosas, permanecerán ocultas, excepto a los gobernantes mismos, si a su vez la manada de los guardianes ha de estar lo más posible libre de disensiones. Es muy correcto. Por lo tanto, instituiremos festivales en los cuales acoplaremos a las novias con los novios, así como sacrificios, y nuestros poetas deberán componer himnos adecuados a las bodas que se llevan a cabo.
En cuanto al número de matrimonios, lo encomendaremos a los gobernantes para que preserven al máximo posible la misma cantidad de hombres, habida cuenta de las guerras, enfermedades y todas las cosas de esa índole, de modo que en cuanto sea posible, nuestro Estado no se agrande ni se achique. Bien, Deberán hacerse ingeniosos sorteos, para que el mediocre, para que el malo, culpe al azar de cada cópula y no a los gobernantes. sí, Y a los jóvenes que son buenos en la guerra o en alguna otra cosa, debe dotárselos de honores y otros premios, y en especial de una más plena libertad para acostarse con las mujeres, para que al mismo tiempo sirva de pretexto para que de ellos se procree la mayor cantidad posible de niños. correcto. Y cada vez que nazcan hijos de ellos, se encargarán los magistrados asignados, sean estos hombres o mujeres o ambos a la vez, pues las magistraturas son sin duda comunes a las mujeres y a los hombres. Sí, En lo que hace a los hijos de los mejores, creo serán llevados a una guardería junto a institutrices que habitarán en alguna parte del país separadamente del resto. En cuanto a los de los peores y a cualquiera de los otros que nazca defectuosos, serán escondidos en un lugar no mencionado ni manifiesto como corresponde. así se procederá si ha de ser pura la clase de los guardianes. Estos magistrados también se cargarán de la crianza y de conducir a las madres a la guardería cuando estén con los pechos henchidos, poniendo el máximo ingenio para que ninguna perciba que es su hijo. Y si ellas no tienen suficiente leche, la proveerán otras que sí la tengan, y de estas mismas cuidarán del modo que amamanten en un periodo razonable de tiempo. Y en cuanto a las vigilias y otras penurias, las transferirán a las nodrizas e institutrices. Grandes facilidades para la crianza dadas a las esposas de los guardianes. Es lo que conviene. Pero prosigamos con lo que nos hemos propuesto. Hemos dicho que se deben engendrar los hijos en la flor de la vida. Es verdad. ¿No compartes mi opinión de que el periodo razonable de tiempo de este florecimiento es de 20 años en la mujer y 30 en el hombre? ¿Y cuándo ubicas esos años? La mujer a partir de los 20 años hasta los 40, parirá para el Estado. Y el hombre procreará para el Estado después de pasar la culminación de su velocidad en la carrera hasta los 55 años. Por cierto que para ambos es el florecimiento en cuanto al cuerpo y en cuanto a la inteligencia. Y si alguien de mayor o menor edad que esa interfiere en las procreaciones en común, diremos que su transgresión es una profanación y una injusticia, ya que está engendrando para el Estado un niño que, si pasa inadvertido, se generará sin los sacrificios y las plegarias que para todos los matrimonios celebran tanto sacerdotes como sacerdotisas y el Estado íntegro, para que siempre nazcan de padres buenos hijos mejores y de padres útiles hijos más útiles aún. Este niño, por el contrario, habrá nacido en la oscuridad y tras una terrible incontinencia. Bien, La ley es la misma si alguno de los que aún procrean toca a una mujer en edad de vida sin que un gobernante los haya acoplado. Bastardo, ilegítimo y sacrílego diremos que es el hijo que se ha impuesto al Estado. sumamente correcto. Pero cuando las mujeres y los hombres abandonen la edad de procrear, pienso, los dejaremos libres de unirse con quien quieran, excepto al varón con su hija y su madre, las hijas de sus hijos y las ascendientes de su madre, y también a la mujer excepto con su hijo y con su padre y con sus descendientes y ascendientes, no sin antes exhortarlos a poner gran celo en que nada de lo que hayan concebido, si así ha sucedido, vea la luz, y si escapa a sus precauciones plantearse que semejante niño no será alimentado. Dices estas cosas razonablemente, pero ¿cómo distinguirán entre si los padres, las hijas y todo lo que acabas de decir? De ninguna manera, pero desde el día en que se convirtió en novio, a toda criatura que nazca en el 10º mes o en el 7º mes después, la llamará hijo, si es macho, hija, si es hembra, y ésta saqué el padre. Del mismo modo, los hijos de estos serán llamados nietos, y estos le llamarán abuelo y abuela, y los nacidos en aquel tiempo en que sus madres y sus padres procrearon, le llamarán a unos u otros hermanos y hermanas, por lo cual, como acabo de decir, no se tocarán entre sí, pero la ley permitirá que hermanos y hermanas cohabiten, si el sorteo así lo decide y la pitia lo prueba. Muy justo. Esta es pues con la comunidad de las mujeres y de los niños con los guardianes de tu estado.
Ahora, que es consecuente con el resto de la organización política y que es con mucho lo mejor, es lo que enseguida debemos confirmar por la argumentación, o haremos de otro modo. Así, por Zeus. Bueno, ya a ver, acá llegamos a un punto un poco más espinoso del tema, ¿sí? Hijos y mujeres comunes. Un asunto que acá mismo se está diciendo que es muy disputable, ¿no? ¿Sí? Sócrates va a posponer la discusión de si es posible, por acá lo dice, y se va a quedar únicamente con la utilidad de este asunto, ¿no? Porque está planteando dos cosas, ¿no? Quedas por discutir, dice si es posible y si es útil. De si es posible, dice, voy a abstenerme al momento, lo voy a decir después, primero voy a empezar por la utilidad, ¿ok? Bien, entonces vemos qué tan útil es, ¿no? El legislador ha elegido a los mejores entre los hombres, también va a elegir a los mejores entre las mujeres, ¿sí? Y va a hacer que ellos vivan juntos. Entonces, por necesidad natural, ¿no? O como dice acá de forma tan elegante, no por necesidades geométricas, sino eróticas, se van a acoplar, se van a unir sexualmente, ¿sí? Ok. Ahora, esta unión debe estar protegida, ¿no? Dice, con matrimonios sagrados que sean útiles para el Estado, ¿no? Y van a ser sagrados los que sean más beneficiosos, ¿no? Ahora, respecto a esta procreación, van a tratar de que se procreen los mejores, ¿no? Y no muy jóvenes ni tampoco muy viejos, sino los que están en su acmé, o sea, en la flor de su vida, ¿ya? Y luego van a descubrir dónde es la flor de la vida en hombres y mujeres, ¿no? Pero antes, justamente, le hace una pregunta nuevamente etológica, o sea, en relación al comportamiento animal y a los animales, y le dice, mira, tú, Glaucón, crías, aves de casa y también crías perros de casa, ¿no? ¿Has tomado en cuenta cómo es la procreación entre ellos? Y de ahí empieza a hacerle preguntas y justamente, ¿no? Responde que debe haber un control al respecto, ¿sí? Que si no se discrimina, ¿no? Se va a perder la raza pura, ¿ya? Acá es bien interesante esto de buscar la pureza, ¿no? Ya vamos a ver ese pasaje, ¿no? Entonces, si así se comportan los animales, así también se comportan los seres humanos, que también son parte del género animal, ¿no? ¿Sí? Entonces también hay que tener todas las precauciones necesarias para que la reproducción entre los seres humanos también sea puro pedigrí, sí, puro pedigrí, ¿ya? Y claro, hay que buscar que se junten los buenos, o sea, los excelentes con los excelentes y los malos con los malos. Y por supuesto que hay que darle más importancia a la crianza del hijo de los excelentes que lo de los malos, ¿no? ¿Sí? Eso creo que está de más, ¿no? Y luego en estos uniones que se van a hacer, van a celebrarse, van a hacer festivales, van a ser bendecidos por los sacerdotes, por los poetas, es decir, van a estar protegidos por la ley del Estado y también por sus tradiciones, ¿ya? Y ya que ellos son aquellos que obedecen, ¿no? Van a obedecer también al sorteo que les salga de quién con quién puede juntarse, ¿no? Por eso justamente acá dice que deben hacerse ingeniosos sorteos para que el malo, ¿no? Culpe al azar y no al gobernante, o sea, culpe a la tijera y no al gobernante de por qué le ha tocado convivir con esta mujer, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Y bueno, a los que son buenos en la guerra, en otras actividades, se les va a dar más libertad para que se juntan con quienes quieran juntarse, ¿sí? Con quienes quieran juntarse, porque justamente son los mejores, ¿no? Y por lo tanto que procrean mayor cantidad posible de niños. Esto me recordó a los 1000 años de soledad, ¿no? Ahí es un pequeño paréntesis, ¿no? Justamente hay un general, un coronel ahí que también, ¿no? Es como una suerte de un super general, ¿no? Y claro, él como es tan excelente en muchas cosas, ¿no? Muchas madres llevan a sus hijas con él para que se reproduzca con ellas y tenga la mayor cantidad de hijos posibles, ¿no? ¿Sí? Es como el gallo del gallinero, ¿no? El super gallo, ¿no? Y tiene a su alrededor todas las gallinas disponibles del mundo para que se pueda reproducir porque él es el mejor, ¿sí? O sea, tiene un harem, ¿ya? Más o menos así es el permiso que se le da a que es el bueno en la guerra, o al que es destacado, el que es destacado, ¿sí? Bueno, entonces, pues, haciendo esto se va a buscar el catarón, ¿no? Ser cátaros, o sea, ser puros. Se va a buscar la clase más pura entre los guardianes, ¿no?
Estos temitas de raza y clase pura nos hacen recordar a regímenes totalitaristas. Bueno, también, recuerden que Karl Popper mencionó que la República justamente es ese libro fundamental, ¿no? De los totalitarismos, ¿no? Bueno, acá vemos justamente eso. Ahora, hablando de esta edad, eh, esta edad de flor de la vida, ¿no? En las mujeres dice va desde los 20 a los 40, y en los hombres, acá dice una metáfora, ¿no? La culminación de su carrera. Bueno, desde los 25, dicen algunas traducciones, desde los 25 hasta los 55. ¿Ya? Esa es la edad de florecimiento tanto del cuerpo, ¿no? Del sómato, del soma, como del froneos, de la frónesis, o sea, de la mente, ¿no? Acá dice inteligencia, con la mente, inteligencia, ¿no? La frónesis, ¿no? Tanto el soma como la frónesis están en su pico en esa edad. Entonces, ahí deben justamente aprovechar para reproducirse, ¿no? Ahora, y quien no haga esto, o sea, quienes se junten de forma no controlada, serán transgresores, ¿sí? Serán transgresores. Ahora, luego de que pase esta edad, ya pueden juntarse con quien quieran, dicen, ¿no? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, quien sea. Pero hay que evitar el incesto, ¿ya? Hay que evitar que las mujeres se junten con sus hijos o sus padres, en fin, ¿no? O sea, que no se produzca un nuevo Edipo, ¿ya? Que eso no pase, ¿sí? Eh, o sea, va a haber un estricto control reproductivo hasta cierta edad, luego se le da libertad, pero también se le dice cuidado con generar, pues, hijos que vienen de estas relaciones incestuosas, ¿no? Eso sí no se va a permitir porque, en fin, es, es de mal augurio, además, ¿no? Los genes mismos se van a perjudicar ahí, ¿no? ¿Ya? Y bueno, hasta ahí con su tema eugenético, ¿sí? El tema eugenético, ¿no? Ahora, no sé qué tan posible sea lo que está diciendo. Bueno, de hecho, esto es meramente ficción teórica porque un niño reconoce a su madre inmediatamente, ¿no? Sí, eso ya actualmente se sabe, ¿no? Será muy difícil que esto ocurra, o sea, que se tenga hijos en común y, ¿no? La madre va a querer saber quién es su hijo, ¿no? Y el hijo va a reconocer de forma instintiva a su madre también, ¿no? Bueno, pero se queda en la ficción, algunos lo han querido poner en práctica, muchas distopías han tomado también esta ficción platónica para hablar de sus historias, ¿no? Tenemos un mundo feliz y demás, justamente donde ocurre estas cosas, ¿no? Aquí está pues el inicio de esta idea acerca de cómo hacer que la raza humana mejore. Es un proyecto eugenésico, ¿sí? Eugenésico, ¿no? Claro, ahora los transhumanistas han tomado justamente esta posta y están diciendo lo mismo, solo que con ayuda de la tecnología, ¿no? O sea, siendo más dependientes de la tecnología, seremos mejores seres humanos, ¿sí? Con ingeniería genética vamos a modificar los genes, ¿no? Y vamos a hacer que nazcan superhumanos, ¿no? O sea, es la misma idea, miren, ya está acá, ¿no? Nuevamente lo que decía aquí nuestro querido comentarista Javier, ¿no? Esto es súper actual, ¿no? De alguna otra forma estamos viviendo nuevamente lo mismo, o sea, queremos nuevamente tener eh, bueno, de hecho, la raza humana siempre ha querido, ¿no? Tener ciertos cuadros, ciertos mejores cuadros, ¿no? Pero, bueno, en fin, las tecnologías ahora están tomando, pues, esta posta. En fin, no sé si algún otro comentario que quieran hacer sobre este asunto. ¿Qué les parece esta eugenesia platónica? ¿Mm? ¿Será posible tener razas puras? ¿Mm? ¿Tener cátaros? A ver, Kevin, te escucho. Y luego a Javier. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. Justamente iba a comentar esto, ¿no? Lo que propone Platón es una eugenesis. Una eugenesis y para ello, como ya lo comentó Jocelyn, trae a su discusión ejemplos de la naturaleza, ¿no? La naturaleza animal, pero en este caso, curiosamente, utiliza un ejemplo de animales domesticados, ¿no? O sea, no es que tome un ejemplo de animales en estado salvaje, sino animales que ya están necesariamente enmarcados en un control y lo que yo noto es que, curiosamente, este proyecto, aunque él muy prudentemente menciona, ¿no? Que discutiremos si es que es posible o no, eh,
también corresponde a una especie de ser humano controlado y domesticado bajo las normativas que él presenta. El detalle acá que me gustaría como que comentar y agregar a los ejemplos que él utiliza para sostener esta teoría es que, claro, cuando tienes perros de ejercicio, ¿no? O perros de trabajo, o cualquier animal, incluso me imagino que en el ganado también será lo mismo, eliges eh, los mejores o los que han respondido a ciertas características para que se reproduzcan, pero esta misma lógica de mantener una buena línea sanguínea y de tener las mejores características en la siguiente generación incluye en muchas, no sé si en todas, pero en la gran mayoría de criadores, el aniquilamiento de los que no nacen con las mejores características. Porque de una camada salen unos pocos con las mejores características de ambos. Y hay otros que salen como que con unas características buenas, otras malas, otros de por sí eh, se llevan las peores características de ambos progenitores. Eso ya correspondería ya, ¿no? A las leyes de la genética, de Mendel, etcétera. Entonces, me parece que en la argumentación propia de este sistema de la eugenesia, Platón muy inteligentemente decide no comentar e ignorar esta parte del el aniquilamiento, ¿no? Del aniquilamiento, la selección. Y bueno, ¿no? Que quisiera presentar ese detalle que se tiene que tomar en cuenta y que justamente lo hemos visto, ¿no? En los proyectos políticos que han procurado llevar este proyecto eugenésico, una serie de aniquilaciones porque al fin y al cabo no logran conseguir esto que realmente deseaban, porque la diferencia entre una fórmula matemática y los procesos humanos es que en los experimentos controlados no hay variaciones. En cambio, lo humano está constantemente en variación y determinado o influenciado en gran medida por lo aleatorio. Y Ujú. bueno, controlar lo aleatorio sí puede Sí, ser trágico, ¿no? Bueno, eso. sí, 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 qué bien. Cierto, pone ejemplos de aves y perros de casa. Y sobre el otro, el aniquilamiento, lo dice de forma muy sutil, ¿no? Sutilísimo, ¿no? Ahí está en la línea 461C, dice, no sin antes exhortarlos a poner gran celo en que nada de lo que hayan concebido vea la luz. ¿Qué quiere decir eso? De que nada de lo que hayan concebido vea la luz, ¿no? Y una vez que nazca no será alimentado. O sea, ¿qué te está diciendo con eso, no? Está hablando de aborto, está hablando de inanición. Es Platón, justamente. Claro, Pues, de abandono, ¿no? De de ya abandono. dejarlo. Que no vea la luz, o sea, men hates fos, o sea, que no vea el fos, que no vea la luz. ¿No? O sea, No, que no pero le vea luz, ¿no? justamente es curioso que menciones solo eso en los que desobedecen, porque sería Sí, justamente en esa línea ya son ahí para está. las personas que han superado este rango de procreación, ¿no? Pero dentro de su rango, el rango ideal que él comenta, Ujú. también se incluiría, se incluiría eso, ¿no? Y claro, Platón es eso. Y pues, buena, buena, Kevin. Javier, te escuchamos. Sí, pienso, obviamente, sin llegar a concretar toda la utopía, pero conocemos casos de regímenes totalitarios, ¿no? Que propician estos controles de la natalidad, de dar ayuda estatal si se tiene solamente una cantidad determinada de hijos y Ujú, demás. O ujú, bueno, en nuestros países de Latinoamérica, todos los debates acerca de hasta dónde el Estado debe meterse en cuestiones así de salud reproductiva, con educación sexual, con anticonceptivos, con las leyes de aborto, interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? Esos debates que siguen estando presentes, ¿no? Hasta dónde el Estado debe meterse. Eh, También pensaba en esto que, bueno, terminaría con esto del aniquilamiento, ¿no? De cómo se van creando estas dos grandes clases, ¿no? Una clase, la de los mejores,
que me suena como, digamos, colegios de élite, como en la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Esos lugares ahí, esa clase gobernante, esos hijos que van a ser educados para gobernar los estados y los otros que van a estar ocultados o por ahí, ¿no? Tipo como un contraste entre un colegio de élite y un orfanato, ¿no? Entonces pensaba en eso, ¿no? Y sí, no dice esto del aniquilamiento explícitamente, pero está dando vuelta, ¿no? Como parece, si todo va bien, el Estado te ayuda, te acompaña, te beneficia, te entrena, y si no, más te vale que no salga a la luz porque perdés tus derechos, perdés tus beneficios, así que sigue teniendo una gran actualidad. Sí, Javier, en efecto, aquí el Estado es todopoderoso, o sea, no, es un Dios, ¿no? Que elige con quién me acoplo, con quién no me acoplo, ¿no? ¿Sí? Y está posibilitado de usar mentiras, siempre y cuando estas mentiras beneficien al Estado, ¿no? Acá se lo madrugó a Maquiavelo, ¿no? O sea, si tienen que engañar, si tienen que mentir, si tienen que engañar y tienen que mentir, no hay problema. Los gobernantes, nadie más, ¿sí? O sea, entre ellos está bien que mientan y engañen, porque ellos saben lo que es mejor para todos nosotros. Nosotros no sabemos, ellos sí lo saben, ¿no? Bueno, muchas reflexiones. Sí. También pensaba, ¿no? En algo que parecería estar ausente, ¿no? La cuestión lo podríamos ligar con la libertad y particularidad de cada ser humano, ¿no? Como justamente no solamente el Estado está presente, sino esta creencia de que todos van a seguir las normas sin cuestionarlas. Y es Sí. como, no sé, pensaba que después tenemos el mito de la caverna, ¿no? Decir, pero no te pones a pensar que vas a tener anomalías, ¿no? De la Matrix que van a querer salir y romper estas reglas. Entonces, como que esto también lo vemos, ¿no? Como después, cuando se intenta implementar, hay cada vez que usar más las cuestiones represivas del Estado para mantenerlo, porque por todos lados se queda sin Mm, agua. Se te enamora alguien de 50 con alguien de 25 y si no, lo que pasa es que podría ser, entonces, y, y bueno, y eso, ¿no? De cómo hay algo ahí con la libertad humana, con estas cuestiones que tal vez se incorpora un poquitito el cristianismo o el existencialismo, ya en siglo XIX, siglo XX, ¿no? Decir, che, pará, no podemos, no somos máquinas que ujú. vamos a seguir continuamente lo que se nos indica. Sí, en efecto, sí, pues la libertad humana acá está reducida a ser útil para un bien mayor, ¿no? Justamente Platón decía en libros anteriores que hay que acostumbrar desde niños al orden, ¿no? O sea, a que sean obedientes. ¿Y cómo hacemos eso? Con la música. O sea, en sus juegos hay que incorporar la música porque en la música está el orden, entonces van a ser afectos al orden. Entonces, justamente por eso se demoró un montón hablar de la educación, porque para él la educación va a ser justamente ese mecanismo por el cual va a ser completamente obediente, ¿no? Y si por ahí se quiere salir, su propio inconsciente, por así llamarlo, lo va nuevamente a poner en el carril, ¿no? Correcto, porque ya desde niño ha sido educado, ¿no? Así como el Buda, ¿no? No quiere ver la muerte, no quiere la vejez, no la enfermedad, solamente ve lo bonito y lo bello del mundo, nomás, ¿no? Pero vamos, que claro, o sea, pisando tierra, eso, ¿no? Como que no ha funcionado, ¿no? Jocelyn y luego nuevamente Kevin, parece. Nos falta una escena más, ¿no? Ya, bueno, sí, Jocelyn. Sí, bueno, lo que en todo caso aquí nos muestra Platón es cómo utilizar la observancia de la naturaleza o la naturaleza para cuestiones culturales, ¿no? O para cuestiones de leyes y normas, ¿no? O sea, igual sigue manteniendo, o sea, no es que esté recuperando, yo diría que está un acercamiento a lo natural, sino que de todas maneras ya está instrumentalizando ciertas cuestiones de la naturaleza. Y de hecho, ahorita lo que nos muestra es algo muy parecido, por ejemplo, esto de la sugerencia de la procreación de los mejores, eso también lo vamos a encontrar posteriormente, por ejemplo, en Darwin, ¿no? En su libro dedicado al hombre, que se me fue ahorita el nombre, no lo encuentro ahorita, pero recuerdo un pasaje que es similar, ¿no? O sea, si al final en la naturaleza, mediante la selección natural, que implica la selección no de los más fuertes, sino de los mejores para las condiciones actuales y cambiantes del existir, eh, pues ¿por qué en los seres humanos también no habría? Está la sugerencia también en Darwin, ¿no? Y lo mismo está, pues, pero Darwin lo que hacía es, pues, que he observado esto en la naturaleza, que esta selección, pues, no solo se da entre los animales domésticos y todo eso, no, eso es selección humana,
Pero en la naturaleza existe esto. ¿Por qué nos hemos desviado, digamos, de ese aspecto? Solamente lo lanza como pregunta, no lo lanza como que, bueno, también debiéramos hacerlo. Eh, en Platón eso está mucho, mucho más claro, ¿no? Si es que nosotros seleccionamos humanamente entre los animales y los mejoramos, o sea, ni siquiera la propia naturaleza procede, sino acá nosotros lo mejoramos, ¿por qué no nos mejoramos también a nosotros, ¿no? Y ese es el problema también porque aquí no toma otras cosas de lo que sucede en la naturaleza, porque en la naturaleza siempre hay novedades y las novedades se van acumulando mientras, digamos, escalamos en el nivel, ¿no? En el plano biológico hay tal vez un poco menos de novedades, en el plano social se generan muchas más novedades y y en el plano propiamente cultural, pues estas novedades explotan, ¿no? Entonces, si ya la selección natural, por ejemplo, nos lleva a callejones sin salida, porque sí, muchas veces falla la selección natural, justamente porque está sometida a temas de novedades. En el caso de lo social, de lo cultural, pues es lo más probable que también nos lleve a callejones sin salida, ¿no? Entonces hay que saber más bien afrontar de que va a haber muchas novedades y aquí esto lo evita Platón, ¿no? Eh, y bueno, en sí también otra cosita que quería recordar es que, por ejemplo, también olvida la cuestión muy natural, y eso se da sobre todo en animales sociales, y en animales sociales con alto desarrollo psicológico, pues hay una generación natural de vínculos exclusivos, ¿no? Y al haber vínculos exclusivos, y eso también le va a criticar Aristóteles, no se puede dar esta distinción o eh, esta contención a través de las mentiras para que madres e hijos no se conozcan, para que padres e hijos, o sea, y es más, hay una necesidad que se da, ¿no? Eh, por esta generación de vínculos exclusivos, ¿no? Inclusive que se pueden observar también en la crianza de animales y todo ello. Entonces, obvia tal vez esa parte, y como la fe la tiene en la educación y en la modificación de lo natural, dice, bueno, es que nosotros ya hemos creado y si nos van a creer. O sea, estos vínculos que aparecen naturalmente, nosotros lo podemos disminuir o a solapar a través de la educación, ¿no? Y algo de eso, de todas maneras, se está tomando en algunas nuevas formas, tal vez, o pedagógicas, corrientes pedagógicas actuales, que también son muy, bueno, pedagógicas, filosóficas actuales, que son muy, tal vez, optimistas con la parte cultural, y no toman en cuenta que ya en la misma naturaleza hay novedades, la selección natural entra también en callejones sin salidas, y más bien debemos saber jugar entre lo natural y lo cultural, ¿no? Que nunca se desligan igual. Nada, esos comentarios querían hacer. Ok, Selene, gracias. Sí, pues en efecto, acá es una selección artificial, ¿no? Estatal, para ponerlo en esos términos, quizás, ¿no? Y sí, pues el tema de evitar novedades ya lo he repetido varias veces. De hecho, ninguna novedad debe incorporarse. Más bien, justamente la novedad, como trae multiplicidad, va a traer el derrumbe del Estado. Y eso lo vamos a ver en esta escena número 4. ¿Sí? ¿Cuál es el más grande mal? El más grande mal es hacer que el Estado sea múltiple, no mantener la unidad, ¿no? La novedad no mantiene la unidad, la novedad dispersa la unidad en la mirada platónica. Por eso la novedad no es permitida, ¿sí? Curioso, porque él justamente al hacer eso está innovando, ¿no? Bueno, Kevin, ¿querías comentar algo más o lo dejamos para la Sí, siguiente escena? Sí, sí, dale, como dale. para redondear justamente, como comentario también ya para pasar, cuando acá Javier comentaba este tema de la libertad, claro, a mí me hacía eco con 1984, ¿no? O sea, de una manera u otra la República es un 1984 con ciertas virtudes, ¿no? Mm, Y luego podría aparecer la pregunta, ¿no? eh, Le hubiera agregado Platón de tener los medios tecnológicos que se tenían o que se tienen en la novela, ¿no? Que bueno, luego podremos hacer paralelismo con la realidad, pero que se tenían en la novela, agregaría también esas herramientas para poder controlar incluso la intimidad psicológica, cultural que ocurre en el texto de Orwell, porque claro, así como en Platón, la educación es de vital importancia para evitar desviaciones.
en la sociedad de 1984 también, pero ya es una educación eh, que cercena las ideas, ¿no? No promueve una virtud, sino que está más dirigida principalmente al control y a evitar justamente estas novedades, ¿no? De ahí esa necesidad de cambiar la lengua y de reducir todo en la nueva lengua, neolengua que le mencionan, ¿no? Ciertas palabras para solo elegidas a dedo para evitar que aparezcan ideas nuevas, ¿no? Ideas nuevas, todo muy controladito. Y acá tendría sentido un poco justo siguiendo también lo que comenta Jocelyn sobre la naturaleza, esta crítica que hace Nietzsche a la sociedad de su tiempo y que también le echa la culpa a Platón es que es este deseo de eliminar la lucha, ¿no? Esa lucha natural. O sea, esa lucha natural que justamente genera que hayan cambios y que sobreviva el más capacitado para las condiciones del momento, ¿no? Entonces, es interesante cómo tanto Platón como en 1984 se busca evitar que haya esa competencia y que todo esté controlado justamente para que el Estado no se mueva, se mantenga fijo, exacto, ¿no? Aniquilar las novedades, ¿no? Y que no haya ninguna variación. Mm. Bueno, ese era el comentario. Sí que en efecto, pues Platón es el papá de todas las utopías, ¿no? De hecho, La República es el gran libro de la utopía, ¿no? Aunque él dice que no es utopía porque está siguiendo la naturaleza, o sea, catafísica, pero más que catafísica es parafísica, ¿no? Y bueno, sí, pues, ¿hasta qué punto puede ser posible lo que Platón menciona? Bueno, la ficción lo ha explorado bastante y nunca ha salido bien, creo, ¿no? O sea, siempre ha habido alguien por ahí, ¿no? Ya sea en ese libro que menciona o en el Huxley mismo, ¿no? Alguien que se ha querido salir, ¿no? De ese régimen, ¿no? Bueno, en fin, la propia caverna también vemos a alguien que se escapa. Entonces, a ver qué nos dice Platón, pues, ¿no? A continuación. Ya, vamos con esta última escena ya de esta primera parte del libro 5. Y empezamos acá con el Platón ya propositivo, ¿no? Y vamos desde la línea 461E, 462A de hecho, ¿ya? Hasta la 466D, ¿ya? Y acá ya terminamos con esta primera mitad. Muy agradecido con los que están por aquí, con sus comentarios. Eso hace que este debate sea más enriquecedor. Bien, entonces comenzamos unos 13 minutos. A ver, 3, 2, 1. Ya. ¿Y no es acaso el principio del acuerdo el siguiente? Preguntarnos a nosotros mismos cuál es el más grande bien que podemos mencionar en cuanto a la organización del Estado que el legislador tiene en vista al establecer sus leyes y cuál es el más grande mal, y a continuación examinar si las cosas que ahora he descrito se nos adecuan a la huella del bien y no se adecuan a la del mal. Más que cualquier otra cosa. Y puede haber para un Estado un mal mayor que aquel que lo despedaza y lo convierte en múltiple en lugar de uno. No puede haber un mal mayor. ¿No es entonces la comunidad de placer y dolor lo que une? A saber, cuando todos los ciudadanos se regocijan o se entristecen por los mismos casos de ganancias o de pérdidas. Absolutamente de acuerdo. ¿Y no es la particularización de estos estados de ánimo lo que disuelve cuando ante las mismas afecciones del Estado o de los ciudadanos, unos se ponen muy afligidos y otros muy contentos? Sin duda. Y no se produce esto porque no se pronuncian al unísono en el Estado palabras tales como lo mío y lo no mío, y lo mismo respecto de lo ajeno. Así precisamente. Por lo tanto, el Estado mejor gobernado es aquel en que más gente dice lo mío y lo no mío, referidas a las mismas cosas y del mismo modo. Y con mucho. ¿Y no será este el que posea mayor similitud con el hombre individual? Por ejemplo, cuando uno de nosotros se golpea un dedo, toda la comunidad del cuerpo se vuelve hacia el alma en busca de la organización unitaria de lo que emana en ella, y toda ella siente y sufre al mismo tiempo, a un tiempo, aunque sea una parte la que padece. Y es así como decimos que al hombre le duele el dedo. Y el mismo argumento cabe respecto a cualquier otra parte del hombre en cuanto al dolor por la parte que padece y el placer por el alivio de su dolor. El mismo, en efecto, en cuanto a las preguntas, el Estado mejor organizado políticamente es el más similar a tal hombre. Si a uno solo de los ciudadanos, pues, le afecta algo bueno o malo, pienso que semejante Estado dirá
con el máximo de intensidad que es suyo lo que padece, y en su totalidad participará del regocijo o de la pena. Es forzoso si está bien legislado. Es hora de retornar a nuestro estado para observar en él si lo acordado en nuestro argumento lo contiene nuestro estado más que cualquier otro. Es necesario. Bien, ¿existen en los demás estados gobernantes y pueblo como existe en este? Sí, existen. ¿Y todos se llaman ciudadanos los unos a los otros? ¿Cómo podría ser de otra manera? Pero además de ciudadanos, ¿cómo denomina el pueblo de otros estados a sus gobernantes? En muchos de ellos, amos, pero en los estados democráticos se les da este mismo nombre de gobernantes, Y el pueblo nuestro, además de que son ciudadanos, ¿qué dirá de sus gobernantes? que son salvadores y auxiliares, ¿Y estos qué dirán del pueblo? que son quienes les dan su salario y su sustento, ¿Y cómo llaman a sus pueblos los gobernantes de otros estados? siervos ¿Y los gobernantes unos a otros? o gobernantes, ¿Y los nuestros? coguardianes. ¿Puedes decirme si alguno de los gobernantes de otros estados puede dirigirse a uno de los cogobernantes como familiar o a otro como extraño? Sí, en muchos casos. ¿Y habla de un familiar como teniéndolo por suyo y de un extraño como no suyo? Así es. Y en cuanto a tus guardianes, ¿habrá alguno de ellos que se dirija a sus coguardianes teniéndolos por extraños? De ningún modo, pues sea quien sea con el que se encuentre, lo tendrá por su hermano o su hermana, por su padre o su madre, por su hijo o su hija, por su descendiente o ascendiente. Hablas perfectamente, pero dime aún esto. De esta familiaridad, ¿legislarás solo los nombres o también todas las acciones han de realizarse conforme a tales nombres y respecto de los padres, cuanto la ley exige acerca del respeto a los padres y del cuidado de la obediencia a los progenitores, aunque no haya luego algo mejor para ellos que la parte de los dioses y de los hombres, ya que sería injusto y sacrílego que obran de otro modo? ¿Serán estas o distintas las voces oraculares que deben ser repetidas una y otra vez por todos los ciudadanos en los oídos de los niños, ya desde temprano respecto de aquellos que se les presenta como padres y respecto de los demás parientes? Estas, pues sería ridículo limitarse a pronunciar con la boca esos nombres de familiares sin los actos correspondientes. Por consiguiente, en este estado, más que en cualquier otro, los ciudadanos coincidirán cuando a un ciudadano le va bien o le va mal, en hablar del modo que hace un momento mencionábamos, lo mío va bien o lo mío va mal. Muy cierto. Y a esta convicción y este modo de hablar, ¿no dijimos que seguía la comunidad de placeres y dolores? Y lo dijimos correctamente. Y nuestros ciudadanos no participarán más que en cualquier otro lado de algo en común que denominarán mío, y por participar de esto no tendrán al máximo una comunidad del dolor y de la alegría. Sin duda. Y la causa de esto no es, además del resto de la Constitución, la comunidad de las mujeres y de los niños con los guardianes. Más que cualquier otra cosa. Ahora bien, hemos convenido que este es el bien supremo para el Estado, al comparar un Estado bien fundado con la actitud de un cuerpo hacia una parte suya respecto de un dolor o de un placer. Y lo convenimos rectamente. Así, la causa del más grande bien en el Estado se nos aparece como la comunidad de mujeres y niños entre los auxiliares. Ciertamente. Y también en esto concordamos con lo dicho anteriormente, pues dijimos que los guardianes no debían tener privadamente casas ni tierra ni propiedad alguna, sino tras recibir de los demás ciudadanos sustento como compensación de ser guardianes, hacer sus gastos todos en común, si habían de ser realmente guardianes. Y lo decíamos correctamente. ¿No es entonces, como digo, cuando las cosas antes dichas y las que decimos ahora las realizarán más aún como verdaderos guardianes, si les impiden despedazar al Estado al denominar lo mío, no a la misma cosa, sino a otra, arrastrando uno hacia su propia casa, lo que ha podido adquirir separadamente los demás, otro hacia una casa distinta, llamándolo míos, a mujeres y niños distintos que por ser privados producen dolores y placeres privados? ¿No tenderán, por el contrario, todos a un mismo fin, con una sola creencia respecto de lo familiar y serán similarmente afectados por el placer y la pena? Claro que sí.
Y los pleitos y acusaciones entre ellos no se esfumarán, por así decirlo, entre los guardianes, en razón de no poseer nada privadamente, excepto el cuerpo y todo el resto en común. De allí que se les corresponde estar exento de las disensiones que por riquezas, hijos y parientes separan a los hombres. Es forzoso que se desembaracen de eso. Y tampoco por violencias o ultrajes habrá entre ellos razón para que haya pleitos, pues diremos que es digno y justo que un camarada se defienda de sus camaradas, imponiéndoles la obligación de mantener el cuerpo en buen estado. Correcto. También dicha ley aporta este otro aspecto correcto. Si alguien se enardeciera una vez satisfecha su ira de semejante modo, menos probable será que vaya a parar a querellas mayores. Sin duda. Por lo demás, al hombre más anciano, se le prescribirá mandar y castigar a todos los más jóvenes. Claro. Y a su vez el más joven, como es natural, no intentará hacer violencia al que es mayor, golpeándolo, salvo que se lo ordenen los gobernantes, ni lo deshonrará, creo, de ningún otro modo, pues son suficientes para impedirlo dos guardianes, el temor y el respeto. El respeto que lo aparta de poner manos sobre quienes pueden ser sus padres y el temor de que vayan otros en ayuda del afectado, unos como hijos, otros como hermanos, otros como padres. Ha de ocurrir eso, en efecto. En cualquier caso, los hombres mantendrán la paz entre sí gracias a las leyes. Una gran paz. Y puesto que entre ellos no hay luchas intestinas, no hay peligro de que alguna vez el resto del Estado entre en querella contra ellos o entre sí. No, no hay peligro. De los más pequeños males de los cuales se desembarazarán titubeo en hablar, por no parecerme decoroso, la abolación de los ricos siendo pobres, las dificultades y penurias que prevalecen en la educación de los niños y en la necesidad de hacer dinero para la indispensable manutención de los servidores, llegando a pedir prestado o a negar la deuda, procurándose de todo y entregándolo con depósito a esposas o servidores para que lo administren. Y cuántas cosas, querido amigo, padecen en torno a esto, que son evidentes, ignobles y no es digno de mencionar. Evidentes inclusive para un ciego. Pues de todas esas cosas se desembarazarán y llevarán una vida dichosa, más dichosa que la de los vencedores en los Juegos Olímpicos, ¿Cómo? en que estos son llamados felices en virtud de una pequeña parte de lo que corresponde a los guardianes. La victoria de estos es más bella y más completo el sustento que reciben del erario público, ya que la victoria que obtienen consiste en la salvación del Estado entero. En lugar de corona son provistos de alimento y cuantas cosas se necesitan para vivir ellos y sus hijos. Mientras viven, reciben honores por parte del Estado y tras morir, un digno entierro. Dices algo muy bello. ¿Recuerdas ahora que alguien, no sé quién, nos acudió con el argumento de que no hacíamos felices a nuestros guardianes y que pudiendo poseer todo lo que los ciudadanos poseían, no poseían nada? Nosotros contestamos que si se da el caso, ya volveríamos sobre el tema, pero que por el momento estábamos haciendo guardianes a los guardianes y el Estado como tal lo más feliz posible, plasmándolo sin dirigir la mirada hacia la felicidad de una sola clase. Recuerdo. Y ahora que la vida de nuestros auxiliares aparece como mejor y más bella que la de los vencedores olímpicos, ¿se manifiesta tal como la vida de los zapateros y de los demás artesanos y labradores? No me parece. Con todo, es justo repetir aquí lo que dije allí, que si un guardián intenta ser feliz de un modo tal que deja de ser guardián, no se contentará con este modo de vida mesurado, y seguro que, según lo que decimos, es el mejor, sino que lo sorprenderá una opinión insensata e infantil acerca de la felicidad, y le empujará a aproximarse, por poder hacerlo, de todo lo que hay en el Estado. Llegará a darse cuenta de que Siodo era realmente sabio cuando decía, en cierto modo, la mitad era más que el todo. Si acepta mi consejo, quedará en aquel primer modo de vida. ¿Estás de acuerdo conmigo entonces en la comunidad de las mujeres con los hombres que he descrito respecto de la educación de los niños y el cuidado de los demás ciudadanos? ¿Y estás de acuerdo en que las mujeres, ya sea que permanezcan en el país o que marchen a la guerra, deben compartir con los hombres la vigilancia y la caza, como los perros, viviendo en lo posible todo en comunión y en todo sentido, pues obrando así harán lo mejor que cabe obrar y no en contra de la naturaleza de la hembra en relación con el macho, por la cual corresponde naturalmente a uno comulgar con la otra? Estoy de acuerdo.
Así, lo que queda por decidir es si es posible que se genere esta comunidad entre los hombres, como entre los demás animales, y de qué modo es posible. Te has anticipado al hablar de lo que me estaba moviendo a interrumpirte. Bien, entonces aquí estamos en la cuarta escena, ¿ya? Y empezamos hablando sobre lo peor que le puede pasar a un estado. Y lo peor que le puede pasar a un estado es dividirse, ¿m? Es decir, que sea despedazado, que se vuelva múltiple. Lo que se va a buscar siempre es que se mantenga la unidad, ¿sí? Ahora, ¿y cómo se va a mantener la unidad? Bueno, haciendo que este cuerpo esté en armonía consigo mismo, ¿no? Justamente pone el ejemplo de que al hombre le duele el dedo, porque claro, eh, cuando sentimos un dolor, no solamente sentimos el dolor en esa parte, lo sentimos en todo, o sea, todo el cuerpo siente el dolor, mejor dicho, ¿no? Entonces, justamente por eso menciona que en la comunidad de placer y dolor hay unidad, ¿no? Y solamente cuando un estado, ¿no? Un estado bien gobernado, por supuesto, tiene estas directrices, es que este estado está en unión, ¿sí? Cuando más gente dice mío o no mío, respecto a las mismas cosas, ese estado pues está mejor gobernado, ¿no? Y así como es el estado, así también lo es el hombre individual, ¿ya? Un estado bien constituido tiene un mismo fin, tiene una sola creencia y siente o acepta de igual forma, ¿no? De igual forma el placer y el dolor, ¿no? Si un ciudadano sufre, el estado entero sufre, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, esto pues va a hacer que, a diferencia de los demás estados en la cual hay amos y gobernantes y cada quien pues busca lo suyo, este sea el más perfecto, ¿sí? Porque tiene justamente esta unidad dentro de sí, ¿no? ¿Sí? Es un gran cuerpo, pues es un leviatán, es un gran cuerpo, ¿sí? Bueno, luego se habla sobre las costumbres que se siguen ahí, ¿no? Y las costumbres son que los ancianos castiguen y manden a los más jóvenes, ¿sí? Que los jóvenes obedezcan a los mayores, ¿ya? Y que no los deshonren. Y para eso dicen que los jóvenes tienen ya de por sí dos guardianes dentro, Deos y Aidos, o sea, el temor y el respeto, que van a impedir que justamente tengan un comportamiento erróneo frente a sus mayores, ¿no? Y así es como se va a mantener la paz en este estado, ¿no? Conforme a las leyes que han sido prescritas. Y esto hará que los guardianes tengan una vida más feliz que incluso la que tienen los vencedores en los Juegos Olímpicos, ¿no? Su vida, su modo de vida, o sea, su bios, va a ser incluso mucho más que el de ellos, ¿no? Porque van a recibir todo del Estado, no van a tener que trabajar, por así decirlo, pero sí que gobernar, ¿ya? Y aparte ellos están eh, con el objetivo de salvar al Estado entero, ¿no? No como los olímpicos que buscan la gloria personal, ¿no? Ellos quieren la salvación, la sotería, ¿no? La sotería de todo ese Estado. Por eso justamente su labor es mucho más importante, ¿no? Ahora, si uno de estos guardianes se pervierte y quiere egoístamente, ¿no? Tenerlo todo para sí, bueno, va a llegar a la desdicha, porque justamente eso que él busca son deseos infantiles, dice, ¿no? Deseos infantiles, insensatos, ¿no? De querer apropiarse de lo que no le pertenece, ¿no? Y será mejor que haga caso a Hesiodo, que dice que la mitad es más que el todo, ¿no? En el sentido de que la mesura, o sea, la mitad, es mucho mejor que la desmesura, que el todo, ¿sí? Bien, respecto a algún comentario sobre este asunto, estamos llegando al final. Ya se vio su utilidad. Ahora lo que resta es ver si es posible o no es posible que este estado pues surja, esta comunión de hombres y mujeres y de niños y todo lo demás. Sí, Jocelyn, vamos. Sí, bueno, para hilvanar tal vez lo que justo dejó el comentario Kevin. Em, bueno, a diferencia tal vez de 1984, que es básicamente un reflejo también más contemporáneo, aún Platón mantiene la confianza en el ser humano y sobre todo en aquellos seres humanos que él califica como los mejores, ¿no? Que justamente van a ser los guardianes
A diferencia de, repito, 1984, que en efecto ya se denota la confianza sobre todo en una parte tal vez de la producción humana, que es la técnica, ¿no? Y justamente todo esto involucra solamente fines más diría, productivos y no tanto la búsqueda de la felicidad que también igual encontramos todavía en Platón, ¿no? Y sobre todo de la comunidad. Ahora, entrando a la comunidad, a mí me parece interesante, no sé si igual Platón habrá tenido información de comunidades más tribales, ¿no? De comunidades que justamente eh, pues tienen todas esas características que menciona Platón, ¿no? Justo, o sea, a mí me recuerdo no sé si fue, no creo que haya sido Harris u otros, pero creo que fue Rappaport igual, que mencionan que hay algunas comunidades que pueden darse este tipo, por ejemplo, de donde los vínculos exclusivos no son tan exclusivos porque son, al ser comunidades tan pequeñas, pueden mantener pues una comunidad mucho más estrecha y lo social inclusive la parte social puede superar a la parte más de la cultura propiamente dicha, ¿no? Entonces, parece que la parte comunal pues es más explícita, ¿no? Sin embargo, conforme se va avanzando en las culturas y estos se van complejizando, la división misma que se da y la extensión que se suele dar hace imposible mantener ciertas rivalidades, ¿no? Sin embargo, lo que quiere Platón es traer, casi como un bon savage, básicamente, ¿no? Casi como Rousseau, ¿no? Un poquito, esta idea, ¿no? Volver a esas comunidades donde lo social impera, donde todos nos sentimos uno, sobre todo a nivel social, no estoy hablando de la participación mística, Claro. y de hecho, en torno a ello, también la confianza de Platón que le da a esto de la educación, nuevamente la cultura, y la confianza en la razón humana también creo que está muy presente en Platón, ¿no? Porque, bueno, y después igual va a integrar parte también de la religión, porque él sabe que igual para hacer toda esta comunidad de hombres, necesitamos también un referente que exceda al hombre mismo, ¿no? Y que lo que pasa con Platón es que Platón va a decir qué es lo que nos excede, ¿no? Cuando la religión tradicionalmente, lo que nos excede, tratamos de simbolizarlo, pero nunca lo definimos, ¿no? Solamente lo experimentamos y lo sentimos como lo excedente que en general se le dice, pues, los distintos nombres de lo divino, ¿no? Pero me parece curioso porque siento que o sea, ha tenido algún conocimiento de estas comunidades tribales, no sé, me parece o sea, hay muchos detalles que se pueden encontrar en ese tipo de comunidades, ¿no? O tal vez las historias, ¿no? Tradicionales, porque sí hemos encontrado algunas historias de la misma Grecia antigua que recuerdan otras tradiciones. Ya en esta época también están los historiadores recordándonos o mostrándonos otros modos de cultura, y probablemente es esto lo que toma Platón, y también, no sé si van a tomar igual los pitagóricos, pero creo que acá no está Félix para que me dé las luces, ¿no? Muy interesante también igual esta parte. Gracias. Claro, Jason, gracias también por tus comentarios. Sí, pues es una gran tribu lo que se está formando, en efecto, ¿no? Sí, una gran aldea. De hecho, ahorita estamos también formando una gran aldea global, ¿no? Es la misma idea que tenemos en la modernidad, o sea, ya todos estamos hiperconectados, sabemos lo que pasa en China, en Corea, en Rusia, inmediatamente, ¿no? Si un terremoto en Japón lo sabemos a los minutos nada más. Claro, y lo que se busca, en este caso, lo que busca Platón es mantener esa unidad, ¿no? O sea, es una tribu unitaria, ¿no? El enlace es sentir lo ajeno como propio, ¿sí? Si algo me produce, si a alguien le produce placer algo, a todos nos da placer. Si a alguien le produce dolor, a todos nos da dolor, ¿no? Es justamente como una familia muy grande, algo así, ¿no? Es más, incluso por ahí hace referencia, ¿no? Al tema de los familiares. O sea, es una gran familia, es una familia grande, ¿no?
que se mantiene en unidad y solamente así pues va a permanecer por encima de los demás estados que han sido justamente también creados, que incluso para el propio Platón no deben ser llamados estados, porque en verdad no hay un estado ahí, sino hay dos, ¿no? Porque hay clases que se pelean entre sí y todo lo demás, pero en esta no hay peleas internas, ¿no? Porque todo está geométricamente ordenado, ¿sí? Quienes obedecen, quienes mandan, quienes están en la milicia, quienes son los gobernantes, quienes son los artesanos. Y claro, como está todo tan geométricamente determinado, pues no hay error ahí, ¿no? ¿Sí? Bien, sobre esto y más seguiremos hablando pues la siguiente sesión, ya las avisaremos cuándo es, de cada 2 semanas, para terminar el libro 5, que estamos ya justamente en la mitad de este gran texto que es justamente La República, un texto que como ven tiene muchísima actualidad y tiene grandes reflexiones que se pueden seguir haciendo, ¿sí? Detengo ahora la grabación y nos quedamos para despedirnos.